Hola, muy buenos días. Soy Carolina Ruiz, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y hoy es un gusto poderles dar la bienvenida a esta nueva versión de nuestro simposio de otoño, evento que se caracteriza por ser una actividad híbrida con un potente componente online en las mañanas, donde se realizarán temas muy importantes para la medicina intensiva y los cuidados críticos con una mirada transversal y centrada en el trabajo en equipo y la multiprofesionalidad, que es un sello de nuestra sociedad. Quiero agradecer al equipo que ha organizado este evento, que son los vicepresidentes de nuestra sociedad, al doctor Pablo Abún, a la enfermera Paula Donoso, al kinesiólogo Oscar Vera, al terapeuta ocupacional Rolando Aranda y a la químico farmacéutico Natalia Dreise. Hemos preparado un potente programa con interesantes charlas en las mañanas y motivadores talleres durante las tardes para poder poner en práctica todo lo aprendido. Le quiero pedir al doctor Asbun que dé inicio a este simposio otoño 2026. Carolina, buenos días a todos, estimados colegas, amigos, invitados especiales. Es un honor darles la más cordial bienvenida al Simposio de Otoño 2026 de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Estamos reunidos hoy en este espacio de aprendizaje y colaboración con el firme propósito de seguir elevando los estándares de nuestra especialidad y fortalecer los lazos que nos unen como una comunidad dedicada al cuidado del paciente crítico. Llevar a cabo un evento de esta magnitud es el resultado de un esfuerzo colectivo extraordinario. Por ello quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a los organizadores de todas las divisiones de Sochimi, cuyo compromiso y trabajo transdisciplinario ha sido el alma de nuestra sociedad desde siempre. Gracias por su visión, su dedicación. Por ello hemos logrado estructurar un programa científico de excelencia que refleja la realidad y los desafíos de la medicina intensiva actual. A la presidenta, Caro Ruiz, que está siempre sobrevolando y apoyando infatigablemente a los equipos organizadores y logísticos. A Sole González, nuestra secretaria, cuya gestión y apoyo son, como siempre, un motor que permite que todas las piezas de esta organización encajen y puedan funcionar para el bien de todos y beneficio de todos. A nuestros equipos de apoyo, especialmente al tremendo equipo de Progital, por brindarnos el soporte tecnológico y logístico necesario para que esta experiencia sea fluida y llegue a cada uno de nosotros, de nuestros socios con la mayor calidad. A nuestros patrocinadores, agradecemos también a ellos sinceramente por su confianza y compromiso constante con la sociedad y con la educación médica continua. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir innovando y compartiendo el conocimiento. A nuestros expositores y moderadores que generosamente prestan su tiempo y conocimiento para el crecimiento de todos nosotros. Y finalmente a todos los asistentes. Ustedes son la razón de ser de este simposio y todas las actividades que la Sochimi lleva adelante durante el año. Todos los profesionales que integran el equipo de salud, gracias por su tiempo, por su vocación y por su constante búsqueda de la excelencia. Estamos convencidos de que las jornadas que tenemos por delante serán de gran provecho académico y humano. Los invito a participar activamente, a compartir sus experiencias, a hacer sus preguntas y a disfrutar de este encuentro diseñado por y para los profesionales de los cuidados intensivos en Chile. Así que sin más preámbulos, declaramos oficialmente inaugurado este simposio de otoño Sochimi 2026 y le cedemos la palabra al doctor Carlos Romero, quien será el moderador del primer módulo de respiratorio, acompañado por mi persona, doctor Romero, médico intensivista del Hospital JJ Aguirre y past president de nuestra sociedad. Carlos, bienvenido. Muy buenos días, bienvenidos a todos a este módulo inaugural del Simposio de Otoño 2026. La verdad es que es un honor poder estar aquí moderando esta actividad y tenemos para ello prestigiosos invitados nacionales e internacionales. Así es que para iniciar este módulo quiero dejar con ustedes al doctor Arnet Diel, quien es intensivista. Él es especialista senior en cuidados intensivos y es el líder clínico del servicio de ECMO del Hospital Alfred en Melbourne. El doctor Arnidiel nos va a iniciar o introducir a este módulo con esta intervención de rescate en pacientes con distrés respiratorio agudo
ECMO venovenoso, ¿a quién? Con ustedes, el doctor Dier. Bienvenido, doctor. Buenos días de Australia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer enorme estar con vosotros. The presentation has to be in English. My Spanish is not good enough for that, but it's really fantastic to see you guys pulling this off. I'm very impressed. So I'll get straight into it. VV ECMO for whom? That's a difficult question. So I will start with my bias, and my bias is I'm an ECMO clinician. I do believe that there are individual patients that you can save by applying VV ECMO. But how to select them? I know how not to select them. So we were involved in these risk scores. They all consider patients that already are on ECMO. Someone has selected them, and they predict the mortality once you are on ECMO. Whilst the factors may help you to understand the diseases, they're not useful to select patients. So how do you select then? I want to take a step back. This is worldwide survival during COVID. When you look around the globe, it is vastly different. Now, I dare to say that this surely is multifactorial, but patient selection is going to be a big part, and age cutoffs in various countries would have played a big role in that. But to make my point, let me digress for a second, and I'll just talk about eCPR, where we have explored that a little bit further. We took all different criterias that are out there and applied them to our own cohort and see what would have happened if we have used those criteria. And so at the bottom, you see the number of cases that you would have applied the therapy to and the survival rate. And you clearly see an inverse relationship, meaning that on one end, if you do a lot of ECMO, you will dilute your survivors, and there will be patients that simply don't benefit from ECMO. And on the other hand, if you're too restrictive with your criteria, you potentially miss survivors in your ECMO performance. And I believe this is exactly the same in VV ECMO, and part of the reason why you see such a difference in the survival rates, but the overall survival pool is probably fairly limited, or the number of patients that you can help with this support modality. So what is the other reason when you build your ECMO program is to consider whether you want to run with a survival rate of 30 or 80% is the following. This is your staff. This is your, at least for us, the most precious resource to keep them happy. And it is very different if your survival rate is very low to keep your team together. You need to celebrate these successes, and you will depend on them to deliver your program. The other myth I do want to address here is the idea that ECMO equals survival, or generating survivors, and if we don't do ECMO, the patient won't survive. Well, when you look at the trial data, which is probably the most reliable, when you look at the earlier trial, there were still in the control group 54 survivors. Yes, there were crossover, but even then, if you consider that, even though it's difficult, there the survival was similar. In the ECL shock, which is VA ECMO, similar, still 51% survived in the Inception trial, and I could have picked other trials to illustrate the point. Even then, in cardiac arrest, there were in the control group 17% that survived. So I will bring to you, or suggest to you, maybe to think of an additional survival benefit.
that has liberated me also of the thought, if the patient, regardless whether the patient survives or the patient dies, all I decided at that point whether to apply ECMO or not is that I thought that there was or there wasn't an additional survival benefit for this individual. So that being said, clearly ECMO comes with risks, and that is what we always consider the risk versus benefits. And this is really knowing yourself and your system, because it's so easy to overestimate the risk of applying a fairly safe therapy nowadays, but it's also easy to underestimate the risk and saying that things don't ever go wrong, which of course complications do happen. So what are the potential risks? Well, this is just an abbreviated list. Limb complications, probably a lot more relevant in VA ECMO. However, they also happen in septic episodes in VV, for example, bleeding, of course, from the cannula, anticoagulation, infection, cerebral complications, hemorrhagic strokes, in particular in VA ECMO. And VV ECMO, we saw that during COVID, 6% hemorrhagic strokes was quite significant. Again, when you look at the trial data about complications, it's very real. In the earlier trial, there was one death in each group from the cannulation, probably perforation, tamponade, hemorrhagic shock, ECL shock. There were peripheral vascular complication. That's an absolute 8% increase of risk of needing an intervention. In the REST trial, many of you will probably remember, where there was more liberal application of ECMO. There was a significantly higher rate of adverse events. A lot of those felt to be related to the study intervention, and particularly the heparin, with intracranial hemorrhages of 10 versus 2. And they thought to resulted in 3 of the death. And there were also higher rates of infectious complications. So it is very real, and it needs to be considered in your service. Would you think you can deliver? But it is real. The next point I want to talk about is there is timing and time in VV ECMO, and you're probably familiar with this. So the EOLIA criteria are still sort of useful. When to initiate, when actually in front of the patient you have optimized the ventilator, and I haven't spelled it out here, the all safe lung ventilation that you would be familiar with. If you have one of those criteria, then you could apply, or these were the entry criteria in the EOLIA. Perhaps we have become a lot more liberal with CO2 as long as the pH is somewhat up. And then there would be other additional factors that we would consider. Barotrauma has been a fairly strong one. An impending retrieval makes it sometimes difficult to wait and decide and to leave again as a hard decision. And you want to transfer the patient. And onset of secondary organ failures, if they're early and possibly related, then that might also change. And there, on the other side, I don't want to go through this. You would probably, according to your own practice, have a range of therapies that you would want to have tried before you think about ECMO. Now, but there is also time, and I was impressed last year in Chile. I saw your distances there. And we have a similar situation in Australia, that we sometimes do get calls from the other end of the country. And this has been just published by a newspaper, this story about a Marine, even though the case was 2 years ago, where there was a helicopter crash of a US Marine of a joint military exercise up in the Northern Territory. And
there is time with ventilation, going a little bit into that injurious ventilation that we do want to prevent, but it also took us realistically 12 to 18 hours to get there with all the gear to organize everything. You see the distance there, it's quite large. So mostly in VV ECMO, unlike in VA ECMO, there is some time and no need to rush. So are there any emergencies at all? Well, there are, and just to give you an idea, I have taken 4 patients that went on in their first 1 or 2 hours in the emergency department on VV ECMO. So what are these kind of patients? Well, this was a 24-year-old female. She had taken an overdose at home. She aspirated. The parents came in. She was in cardiac arrest. She received CPR for 15, 20 minutes. You see the X-ray on arrival on the left side. The next one was taken 3 hours later, but you already see the ECMO cannulas in place. She was in physiological extremes and was threatening to re-arrest. So we put her on VV ECMO. This all cleared up after 3 days, and she did well. This was a trauma case, a 28-year-old male who was pinned under a mining truck. You could imagine that could happen also in Chile. He got his chest crushed. He had a bronchial disruption on the left side. He was intubated, unable to ventilate. A second chest drain went in, and then you're faced with either a dual lumen tube, a blocker, or VV ECMO. We put him on VV ECMO, given that most of these can only be repaired with VV ECMOs, so we went there straight away. This was a 35-year-old male, wakeboarding. This is actually the venue down there at the bottom. He crashed somehow into the ramp. Had minor chest trauma, more head trauma, must have got underwater. The ambulance still drove him to the hospital unintubated. However, by the time he arrived, he was hypoxic, cyanosed, he was intubated. His SATs were actually 14, and he went into VV ECMO straight away. This is another theme. It's a trauma case, more on the severe side. A 21-year-old was a motorbike accident, hemorrhagic contusions that you can see there. He was also cannulated in the first 2 hours in the emergency department. I'm happy to admit that these cases are rare, but you will see them and you will get the call. It's perhaps a call from the emergency department that still needs to be reinforced, that there is an option if someone is just hypoxic. I do want to send a little caution here, though, as well. You will get calls about asthma. Yes, it's a great therapy. You can remove some CO2 and the oxygenation won't be a problem. But I caution you with the arrested asthma patient, the survival is not good, and we would generally consider it a contraindication. The dilemma is that these are often young patients, and there is a sort of certain conflict. But to assess these patients early would be ideal and support them before they arrest. This is our reality. We have an ECPR trolley that you can see there, and at the back of it, there are actually some venous cannulas. So if we wheel the same trolley down to the emergency department, you have it all there, and no other equipment that you need to ask for. So how to really deliver VV consistently and offer it to the same patients that you really want to reach. This is Australia at the bottom, and above is the state of Victoria, where we have a
Victorian ECMO service, which is a single phone number for the entire state, and I think you have a similar thing. We publish this online on our website, the patient selection for VV ECMO. You see that we get really referrals from throughout the state and also sometimes interstate. And we try to use this as a communication tool to really systematically assess patients to minimize clinicians' variability. There is a larger number of us on these ECMO calls. We're trying to involve, because of the interest, clinicians from other hospitals, from other initiation sites to build up their experience. So the calls have been very fruitful in that way. So you go with a score by your age. You look at the diagnostic group, as you can imagine, that has the biggest impact. If you have a favorable diagnostic group, such as you have seen a few, asthma, aspiration pneumonia or community pneumonias, generally pulmonary ARDS would be in the favorable group, versus unfavorable things like invasive aspergillosis, where that will tell you something about the immunity of the host, and there will be other problems. And then this middle category where a lot of the trauma will probably sit. And then you go through this diagnostic group. They will score 1, 2, 3. Then you apply. There will be modifiers, which are the chronic disease load of the patient and their acute abnormal physiology. All of this is derived from experience, but also this is simply very validated data. This acute is essentially a SOFA score, and the chronic diseases are also derived from well-established comorbidities. So it's nothing extraordinary. You will go through the absolute contraindications, of which I may point out that age is still a very important one to us, particularly in VV ECMO. In my mind, the patients that I assess are more like 10 years older than what they are. If I consider what they need to go through, it's weeks of support, weeks in ICU in the hospital. Liver cirrhosis is still an important contraindications, a severe brain injury. And then there are others that you may think are more debatable in the literature, where we also have gone against bone marrow transplants, but our experience is still poor. Dermatomyositis, MDA5, so there may be some room for it, but overall, will hold true, and you do want to have a conversation with the family, whether they're actually prepared for weeks and months in an intensive care with all its costs. And then you can chart it on this chart. As I said, it's a communication tool. And so if you score low, if you're young and with a low score, you see that there's a lot of good outlook, versus if you're older, with a poor diagnostic group, you will easily get into the red or the black, which is just an indicator of the benefit that or this additional survival benefit that you will derive. And if you thought that the patient was really an excellent patient and you come out in the black, you should really think twice about it whether you want to go for it. But it's not like a rigid instrument that we apply. Now, I want to summarize here. I think it's really important that we have a choice what kind of ECMO program we want to run, and that we want to have some consistency. We certainly think the survivor pool is not unlimitedly expandable. There's only so many patients that you can save with this modality of support. I mentioned to think rather in black and white, think of an additional survival benefit that ECMO may bring.
Consider the additional risks in your hands and your system. And I would strongly suggest be prepared for an emergency. They will come once you, if there is a service, they will come. And a communication tool has been very beneficial for us to communicate with our colleagues, and also as a wider responsibility that we have for the community, that everyone is offered the same care. And I stop here with the coast over here. Carlos, estás silenciado. Muchas gracias, doctor Diel. Em, We have a couple of questions, Arne. So I'm gonna I'm gonna first state them in Spanish for the audience, and then I'll translate for you to the English. Okay. Okay. Con la evidencia emergente sobre fenotipos hiperinflamatorios versus hipoinflamatorios en el distrés respiratorio, ¿cree que estemos cerca de identificar mediante biomarcadores qué pacientes se benefician específicamente de la oxigenación extracorpórea antes de que ocurra un daño mayor o multiorgánico? And the question in English is, Arne, in regards to ARDS phenotyping. With emerging evidence on hyperinflammatory versus hypoinflammatory phenotypes or profiles in ARDS, do you believe we are close to using biomarkers to identify which patients specifically benefit from ECMO before they get too sick or develop a multi-organ dysfunction? Yeah, that is an excellent question. We currently run 2 trials of biomarkers where we take blood samples before the initiation and after the initiation. I personally, and this is really my personal opinion, I'm not sure that we will apply it for the patient selection or the timing, but I think it will play a very significant role in how we manage the patients afterwards and how quickly we may try to take them off. So if you try to wean someone from VV ECMO and you ask too much work of an inflamed lung or an inflammatory process in the body, we are very concerned that there were instances of causing P. cili, that the lung is more susceptible to ventilator-associated injury. Remember, you still have the ventilator as a player, and also the patient with the respiratory drive that generates transpulmonary pressures. So we're very interested in this area, and I think this is where this component will come in very strongly. For the initiation itself, I'm not so sure that it will play a big role. Thank you, Arne. And we have ¿Alguna, Carlos. Sí, hacerle una pregunta al respecto de si en su equipo dan alguna consideración o marco de tiempo del paciente en ventilación mecánica para antes de que sea conectado a ECMO. Si eso eventualmente también lo consideran como algún factor que le genere más riesgo, ¿no es cierto?, al paciente una vez conectado, en términos de los tiempos que haya permanecido el paciente, días previos de ventilación mecánica al momento de la conexión, o si hay un enfoque más en eventualmente los parámetros de ventilación mecánica protectora para la consideración. Arne, Dr. Romero is asking how much consideration or how much weight do you put on the number of days on mechanical ventilation prior to the decision to move on to ECMO support? Is that a big factor for you as opposed to
the mechanical Yeah. condition of the patient. Um, So this is also a very good question for the rest of the audience. Carlos would know this, that in the initial RESP score that I mentioned in the beginning of the presentation, it came out as a big factor that patients who had been on ventilators, I think it was more than 10 days, had quite a poorer prognosis when you then utilized ECMO versus the ones that weren't. During COVID, whilst there was a small decrease, that whole concept got a little bit, I think we reduced the importance of that factor, but what I will say, it will depend much more on the patient's really condition. Like if a patient is already ventilated or has been in a hospital for a very long time, and then we apply VV ECMO, the other factors of deconditioning, nutrition, the risk of other complications, they will all go up, and those will be drivers that any intensivist would be very familiar with to consider before putting the patient on ECMO. Muchísimas gracias, doctor Diel. Doctora Boone, ¿alguna otra consulta? No, me parece que no, Carlos, si estamos Muy bien, yo creo que en el estamos en el tiempo. tiempo, así es que puedes agradecerle por favor al doctor Diel en términos de su presentación y vamos a continuar con la siguiente charla. Thank you. Thank you very much for your excellent presentation. We must move on with the program. Hope to see you soon in the future. Thank you very much. Thank you. Bye. Muy bien, continuando con el programa, después de esta excelente charla, tenemos a nuestro siguiente expositor. Él es el kinesiólogo Daniel Arellano. Él es kinesiólogo de la Universidad Católica del Maule, es magíster en ciencias médicas y biológicas, mención fisiología de la Universidad de Chile. Además es profesor asistente adjunto de la Facultad de Medicina de la carrera de kinesiología de la Universidad Católica. Es fellow de la American Association for Respiratory Care. Es terapeuta respiratorio certificado por el Consejo Internacional de Certificación en Cuidados Respiratorios. Y él además es kinesiólogo staff senior de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico Universidad de Chile. Y nos va a hablar hoy día sobre este tema, ¿no es cierto?, de cómo y cuándo abrir el pulmón, una guía práctica para el equipo de los cuidados críticos. Tengo el agrado de estar con ustedes, al kinesiólogo Daniel Arellano, además de un gran profesional, un gran amigo. Adelante, Daniel. A ver si Carlos se escucha bien ahí. ¿Aló? ¿Se escucha? Ya, perfecto. Gracias por la invitación. El tema que me toca hablar a mí es un poco cómo abrir el pulmón, cómo y cuándo abrirlo, una guía práctica para el equipo de cuidados críticos. Y probablemente por el tiempo me va a basar principalmente en todo lo que es el reclutamiento pulmonar más que en la titulación de PIP. Solo de introducción, hablar que el reclutamiento pulmonar, estas maniobras de reclutamiento se usan principalmente en pacientes con distrés respiratorio, donde tienen una patología bastante heterogénea, donde vamos a tener alveolos que van a estar consolidados, otros que van a estar colapsados y que van a ser el tejido potencialmente reclutable, pero también vamos a tener alveolos normales. Y aquí siempre está el, el problema de cómo logro reclutar este tejido colapsado sin sobreextender el tejido que está en mejores condiciones. Tener en cuenta que el comportamiento de los alvéolos patológicos no es igual que los alvéolos sanos. Generalmente, en la actualidad sabemos que la ventilación ocurre más
es a nivel ductal que más que necesariamente alveolar. Por lo tanto, estos alvéolos sanos casi no tienen movimiento en sus paredes. Cuando empiezan a mover sus paredes, cuando pierden su estabilidad y se colapsan en fase expiratoria y se vuelven a abrir en fase inspiratoria, como lo vemos en el video. Y esto va a generar ya sea ruptura del alvéolo o liberación de mediadores inflamatorios. Para esto se han creado o se han realizado algunas maniobras de reclutamiento que tienen como fin principal lograr la apertura de este alvéolo, de estos alvéolos colapsados, como lo vemos en el video de acá abajo, pero con la aplicación de una presión transpulmonar inspiratoria. Si ustedes ven ese alvéolo que se acaba de abrir acá, en esta curva de presión-volumen, podemos darnos cuenta de que se abre a gran presión y a continuación van a empezar a desinflar este mismo pulmón y vamos a ver que ese mismo alvéolo, el que está ahí, que se abrió a grandes presiones, requiere presiones mucho más bajas para mantenerse bien y que recién llegando casi a presiones cercanas a cero, va a colapsarse. Ahora, esta es la base del reclutamiento pulmonar. Aplicar una presión alta, una presión transpulmonar inspiratoria alta para abrir el pulmón y una presión transpulmonar expiratoria más baja que mantenga este pulmón abierto. Y las presiones a utilizar van a depender de apertura, van a depender de si queremos reclutar más alveolo o también la vía aérea más periférica. Los tipos de reclutamiento son variables. Tenemos la insulación sostenida, por ejemplo, la aplicación de CPAP de 40 centímetros de agua por 40 a 60 segundos, el uso de suspiro, una curva de flujo lento hasta capacidad pulmonar total, y tenemos el aumento escalonado del PIP, que se conoce como maniobra de reclutamiento escalonado. Lo primero que tenemos que diferenciar que una cosa es la maniobra de reclutamiento, donde se trata de abrir la mayor cantidad de tejido que estaba previamente colapsado, y otra maniobra distinta es la maniobra de titulación del PIP, donde se va a buscar el PIP óptimo o el PIP, el mínimo PIP que mantenga el reclutamiento pulmonar. Dentro de estas maniobras, probablemente donde tenemos más experiencia nosotros es la maniobra de reclutamiento escalonado, porque además permite ver precozmente la respuesta de ese pulmón a la misma maniobra de reclutamiento y saber si ese pulmón tiene o no tiene potencial de reclutamiento. Generalmente, tal como lo vemos en este video, en esta fotografía de la izquierda, aquí se puede ver cómo a medida que se va aumentando las presiones inspiratorias en ese pulmón, se logra la apertura total del pulmón a presiones altas y que posteriormente en la fase de deflación se requieren presiones mucho más bajas para que se vuelva a colapsar. Por lo tanto, lo que se trata de hacer en la maniobra de reclutamiento, que va a ser la parte superior de esta curva, es llevar el pulmón a su máximo reclutamiento, como lo vemos acá. Y como les decía, posteriormente se hará una maniobra de titulación del PIB para buscar el mínimo PIB que mantenga este reclutamiento pulmonar. Generalmente estas fases escalonadas de subida de presión durante el reclutamiento pulmonar pueden ir subiendo de a 2 3 centímetros de agua y en cada una de esas mediciones se van a ir haciendo, eh, valga la redundancia, mediciones de compliance u otro mecanismo, puede ser también a través de imágenes, el resultado que está ocurriendo con la aplicación de estas presiones en aumento. Para explicarlo más en detalle, bueno, acá abajo tenemos la relación que hay entre compliance y tejido aireado. Hay una relación directa, por lo tanto, no podemos ver directamente lo que pasa con un pulmón como lo estamos viendo en el video, la fotografía de acá, pero nos podemos ir guiando de la capacidad de reclutamiento que tenga ese pulmón en base a la ganancia o no de distensibilidad. Para explicarlo más en detalle, aquí tenemos dos tipos de maniobras, como les decía, tenemos la maniobra de reclutamiento y tenemos la maniobra de titulación de PIR. Generalmente nosotros ocupamos principalmente como maniobra de reclutamiento el ventilador en un modo asistido controlado por presión, con una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua, frecuencia respiratoria más o menos de 20 respiraciones por minuto, una relación IE 1 a 1, y se va haciendo un aumento progresivo y escalonado del PIB de 2 a 3 centímetros de agua. En cada una de estas subidas de PIB vamos evaluando cómo se va comportando mecánicamente este pulmón a través de la compliance pulmonar, vamos midiendo en cada una de las escalas,
vamos evaluando también cómo se comporta el driving pressure, la presión de pausa y cómo se va comportando también la oxigenación de este paciente. Tener claro y adelantando un poco la maniobra de reclutamiento pulmonar, que muchas veces ha sido usada como maniobra de rescate o maniobra para mejorar la oxigenación, en realidad, más que una maniobra terapéutica, es una maniobra de diagnóstico que nos sirve para determinar si este pulmón tiene o no tiene potencial de reclutamiento. Si tenemos un pulmón que ya eh, a medida que le vamos aumentando el PIB, va mejorando su distensibilidad o va manteniendo la distensibilidad, probablemente estamos pasando de una zona de baja distensibilidad en la curva de distensibilidad de la relación volumen-presión. Y este aumento de presiones y volúmenes me mejora una mejoría de la distensibilidad por paso de una zona de baja distensibilidad a una zona de mejor distensibilidad al tener más unidades alveolares abiertas. Por otro lado, si cae la distensibilidad, probablemente me está indicando que estoy pasando de una zona de buena distensibilidad, de buen reclutamiento pulmonar, ya a una zona de sobredistensión. Y el comportamiento de este pulmón va a depender de las características propias que tenga también ese pulmón. Em, por lo tanto, a través de esta maniobra podemos llegar a definir si este pulmón tiene algún potencial para reclutarse o no lo tiene. Y en base a eso, determinar el PIC que se va a usar. Generalmente, durante la maniobra de reclutamiento, si hay un empeoramiento de la distensibilidad, una caída de la distensibilidad que me está indicando más sobre distensión que reclutamiento, probablemente ya tengo la respuesta con lo que pasa con ese paciente. Sé que un pulmón que no tiene potencial de reclutamiento, probablemente vamos a parar ahí la maniobra de reclutamiento y vamos a ventilar a ese paciente con PIB más bajo, entre 5 y 10 centímetros de agua. Si el paciente demuestra potencial de reclutamiento con mejoría o mantención de la distensibilidad y de los otros parámetros ya mencionados, probablemente vamos a llegar a un reclutamiento completo y posteriormente vamos a pasar a realizar la titulación del PIC, que la podemos hacer a través de evaluando las mejorías que puede tener el paciente o el comportamiento del paciente a través del descenso progresivo ahora del PIB programado. Generalmente esta maniobra se puede hacer en presión control o volumen control según la experiencia que tenga cada centro. ¿Cómo podemos identificar que el paciente tiene potencial de reclutamiento o es un paciente reclutable? Porque va a tener mejoría de la oxigenación, mejoría del punto de vista de la mecánica pulmonar a través de mejoría de la compliance pulmonar, o vamos a tener evidencia a través de técnicas especiales como puede ser la tomografía de impedancia eléctrica, el escáner o a través del índice de reclutamiento de inflación también. Y generalmente estos pacientes además tienen que tener una buena tolerancia hemodinámica a esta maniobra, ya que los aumentos de presión pueden generar inestabilidad hemodinámica. Aquí simplemente para mostrar algunas de las técnicas que se pueden utilizar para la titulación del PIB a través de tomografía de impedancia eléctrica, a través de la relación inflación-reclutamiento también. Cabe destacar que otra técnica más sencilla y que fue manifestada por el estudio de la Erdis Network es el uso de estas tablas que relacionan FIO2 con PIB y que van a determinar el nivel de PIB según la FIO2 que estén necesitando el paciente. Son mucho más fáciles de usar, pero probablemente no van a lograr hacer un análisis o lograr un resultado tan analítico como pueden ser estas otras maniobras de reclutamiento. De ahí vamos a explicar cuándo usar una y cuándo usar la otra. Generalmente, estas maniobras de reclutamiento que hemos mencionado tienen efectos benéficos sobre la oxigenación, pero también tienen sus riesgos. Pueden generar alteraciones hemodinámicas y también puede estar asociado a riesgo de barotrauma, porque generalmente la aplicación de un volumen o una presión alta no solamente puede generar reclutamiento, sino que, tal como habíamos dicho, puede generar sobredistensión. Y si ustedes se fijan, eh, en una primera etapa la sobredistensión también podría generar mejoría de la oxigenación. Por lo tanto, se recomienda que el target de oxigenación no sea el único objetivo que se busque cuando se está o que se evalúe durante una maniobra de reclutamiento. También es importante ver cómo se comportan otros elementos como ya los habíamos mencionado. Tener claro que
Una maniobra de reclutamiento podría generar efectos benéficos como el reclutamiento pulmonar, la mejoría de la PO2 y la disminución del riesgo de daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica, pero también puede llevar a más riesgo de daño inducido por la ventilación mecánica por sobredistensión y alteraciones del punto de vista de hemodinámico y de transporte de oxígeno y de entrega de oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿para qué sirve realizar maniobras de reclutamiento pulmonar? Probablemente no tiene un fin tan terapéutico, sino que un fin más diagnóstico. Sí. Por lo tanto, el objetivo que buscamos con esta maniobra de reclutamiento es saber si el paciente tiene un alto o un bajo potencial de reclutamiento y según eso ver cómo vamos a aplicar el PIB y la programación ventilatoria en estos pacientes. Generalmente, los pacientes que tienen alto potencial de reclutamiento van a tener un comportamiento distinto a los pacientes que tienen bajo potencial. Si ustedes se fijan, acá los pacientes que tienen un bajo potencial de reclutamiento generalmente están asociados a pulmones que tienen más tejido ventilado y tejido condensado. ¿Mm? Y se da principalmente en el fenotipo de distrés lobares o distrés que se comportan como bicompartimental, con tejido aireado y con tejido condensado. En cambio, los pacientes que tienen alto potencial de reclutamiento tienen un distrés más difuso, donde prima un componente de colapso pulmonar y que a la larga es lo que determina el potencial de reclutamiento y son las unidades que se pueden abrir. Generalmente, un paciente que tenga un alto potencial de reclutamiento va a tener una buena respuesta a maniobras de reclutamiento con disminución de la cantidad de tejido sobredistendido y la cantidad de tejido no ventilado. Pero la aplicación de una maniobra de reclutamiento en un paciente que no es respondedor o no tiene potencial de reclutamiento podría ser deleteria, aumentando más la cantidad de tejido sobredistendido sin disminuir de forma significativa la cantidad de tejido no ventilado o colapsado. Por lo tanto, la pregunta es, ¿se debe reclutar un pulmón con alto potencial de reclutamiento? Yo aquí quise responder un poco con trabajos clásicos. Probablemente el paciente que tiene potencial de reclutamiento hay que reclutarlo. Aquí podemos ver una ventilación cíclica, por ejemplo, una ventilación cíclica en presión control con una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua y un PIB de 5. Y podemos ver en este gráfico el comportamiento de la cantidad de tejido no aireado en relación a las presiones que nosotros estemos aplicando. Si yo le estoy aplicando un PIB de 5 y una presión inspiratoria de 15 centímetros de agua, en este gráfico se va a graficar como esta forma y podemos ver cómo la aplicación de esa presión va a generar un descenso de la cantidad de tejido no aireado de aproximadamente 140 gramos. Esto, del punto de vista de la fase inspiratoria, me está diciendo que durante la inspiración tengo 140 gramos de pulmón que se están abriendo y que posteriormente en la fase expiratoria van a volver a colapsarse. Por lo tanto, tengo 140 gramos de pulmón que van a estar haciendo apertura y cierre cíclico. En cambio, si esta misma aplicación de presión inspiratoria se hace con un PIB de 15, posterior a una maniobra de reclutamiento, podemos darnos cuenta que ahora la cantidad de tejido que se va a estar abriendo y cerrando en esta ventilación cíclica disminuye a 63 gramos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo de cierta forma al aplicar más PIB es disminuyendo la cantidad de tejido que va a estar haciendo daño por apertura y cierre cíclico. Si este pulmón no es reclutado, obviamente tengo más tejido susceptible a daño pulmonar. Por otro lado, se debe reclutar un pulmón con bajo potencial de reclutamiento. Aquí también podemos ver un pulmón que se comporta bastante bicompartimental. Tenemos mucho tejido bien ventilado y una cantidad de tejido condensado, que cuando le aplicamos presión positiva, probablemente no vamos a lograr un gran reclutamiento, sino que más sobredistensión de la zona más sana. Aquí podemos ver un trabajo clásico de Gattinoni donde se pueden ver las unidades de Coinsfield que me clasifican cuánto tejido tengo en un escáner bien aireado, pobremente aireado, no aireado e incluso sobredistendido. Y nos podemos dar cuenta que previo a las maniobras de reclutamiento prima la cantidad de tejido que está no aireado en un distrés respiratorio, especialmente un distrés respiratorio con alto potencial de reclutamiento, y que
disminuye la cantidad de tejido no aireado al aplicarse estas maniobras de reclutamiento, mejorando la cantidad de tejido bien ventilado. Si estas mismas maniobras de reclutamiento se aplican en un paciente con bajo potencial de reclutamiento, como puede ser, por ejemplo, aquí un pulmón sano o un pulmón como el que vemos aquí en el escáner al lado izquierdo de la pantalla, lo único que vamos a lograr, eh, más que reclutar tejido, va a ser sobredistender el tejido sano a expensas de una disminución de un tejido bien ventilado. Por lo tanto, aplicar maniobras de reclutamiento en un paciente que no tiene potencial podría ser bastante deletério. Y tiene un precio, principalmente si queremos además lograr una apertura pulmonar total. Vamos a tener más riesgo de retención de CO2, vamos a tener que usar presiones más altas que pueden llevar a más riesgo de, ya sea de alteración hemodinámica o de ruptura pulmonar, y obviamente aquí el costo-beneficio podría ser bastante controversial. Hasta aquí generalmente era claro y suena bastante bien lo que sería la justificación de la aplicación de maniobras de reclutamiento basada un poco en aspectos fisiológicos y estudios fisiológicos. Pero probablemente nos cambia un poco la visión este estudio del año 2017, el estudio ARC, que mostró que la aplicación de maniobras de reclutamiento versus un método más conservador, donde se ocupaban volúmenes corrientes bajos de 4 a 6 ml por kilogramo peso, con titulación del PIB a través de estas cartillas de titulación del PIB de la RDS Network, mostró que los pacientes que se le realizaba maniobras de reclutamiento tenían más mortalidad que el grupo de ventilación más conservadora. La mortalidad a los 28 días en el grupo experimental alcanzaba el 55% versus el 49% en este grupo de ventilación más y de titulación de PIB más conservadora. Probablemente, perdona, ahí sí. Y también se vio que en este grupo experimental, donde se aplicaban maniobras de reclutamiento, había mayor incidencia de barotrauma, mayor incidencia de neumotórax, mayor mortalidad a los 6 meses y disminución de los días libres de ventilación mecánica. ¿Mm? Incluso cuando se evaluaron el comportamiento de estas maniobras de reclutamiento o los efectos de estas maniobras de reclutamiento bajo ciertas condiciones como distintos niveles de gravedad, distintos niveles de oxigenación, distintos tipos de distrés respiratorio y distintas duraciones del distrés respiratorio, en todos los casos se encontró que había más daño con estas maniobras de reclutamiento versus una titulación de PIB más conservadora. Llegan a la conclusión de que el uso sistemático de maniobras de reclutamiento máximas y titulación agresiva del PIB no está respaldado por la evidencia y que incluso podría aumentar la mortalidad. Ellos recomiendan respetar la hemodinámica del paciente, mantener a este paciente estable hemodinámicamente y evitar, digamos, las caídas de la perfusión tisular por tratar de mejorar la oxigenación a nivel arterial. Y que la ventilación protectora con volúmenes corrientes menores de 6 ml por kilogramo peso, más PIB empírico moderado, es más seguro para un paciente con distrés respiratorio. ¿Qué cosa no toma en cuenta mucho este estudio? Que no se realizó una clasificación previa ni adecuada de si los pacientes respondían o no respondían a maniobras de reclutamiento. Se separaron dos grupos y se les aplicó a uno la maniobra sin saber qué porcentaje de pacientes respondían o no respondían a esas maniobras. Teniendo en cuenta de que estas maniobras de reclutamiento tienen que ser personalizadas. Tal como vemos estas camisas, no podemos usar cualquier ropa en cualquier persona, sino que tiene que ser, y acá tampoco podemos usar cualquier maniobra de reclutamiento en un paciente o en otro, sino que tiene que ser de tipo individual y según la respuesta que tenga ese paciente a las maniobras de reclutamiento. Este otro estudio, el PARLAB, también utilizó maniobras de reclutamiento pulmonar, si ustedes se fijan, con pasos ascendentes de reclutamiento, posteriormente la titulación del PIB a través de una maniobra decremental y después una alza del PIB para llevar este PIB al PIB óptimo que el paciente requiere. ¿Qué se encontró en este estudio? Que había una leve supremacía en la mortalidad eh, o la mantención de la sobrevida
en el grupo que se aplicaban maniobras de reclutamiento versus el grupo control, que nuevamente no se ocupaban maniobras de reclutamiento y se usaba cartillas de PIP para determinar el PIP adecuado para este paciente. Era mucho más conservador. La mortalidad en el grupo, perdón, la sobrevida en el grupo que se reclutó fue del 26% versus el 24% en el grupo control, pero estos resultados no fueron estadísticamente significativos. Se vio una mejoría de la oxigenación en las primeras horas, también una mayor disminución del driving pressure, y además se observó que había menos necesidad de terapias de rescate para mantener una buena oxigenación en estos pacientes y había menos incidencia de barotrauma, pero implicaba más estrés hemodinámico a los pacientes. 12% de estos pacientes que se les aplicó maniobras de reclutamiento hubo que parar la maniobra por compromiso hemodinámico de estos pacientes. Además, aumentó el número de incidencia de arritmias cardíacas y no hubo una diferencia estadística en los días libres del ventilador ni en la sobrevida de estos pacientes. Por lo tanto, en este estudio se recomendaba que no se usaran de forma rutinaria las maniobras de reclutamiento y que se prefirieran prácticas estándar como la ventilación protectora con volúmenes bajos y la posición prone. Nuevamente, en este estudio, tampoco hubo una clasificación previa y adecuada de cuáles de estos pacientes que estaban en el grupo experimental eran realmente respondedores y no respondedores a la maniobra. Probablemente en estos estudios se comete el error de reclutar a los pacientes sin pensar primero en que la maniobra tiene que ser diagnóstica para determinar si son o no respondedores a reclutamiento. En este otro estudio se evaluaron distintas intervenciones, PIB alto, maniobras de reclutamiento aisladas y también una mezcla de maniobras de reclutamiento con PIB alto. Y se encuentra solamente resultados positivos con las maniobras de reclutamiento por sí solas, sin usar PIB altos. En este estudio también llama la atención de que no hubo diferencia entre la titulación del oxígeno, perdón, del PIB a través de la oxigenación o de la mecánica respiratoria. Y nuevamente en este estudio se menciona que se debería buscar o clasificar primero el fenotipo, si son respondedores o no respondedores, antes de la aplicación de maniobras de rehabilitamiento pulmonar. Y para terminar, está este estudio donde sí se hace la diferencia de fenotipo. Se clasifican los pacientes con un distrés focal y un distrés no focal, donde una de las grandes diferencias está en la respuesta a PIB elevado y en la respuesta a maniobras de reclutamiento, donde el distrés no focal demuestra buena respuesta, tienen alto potencial de reclutamiento, versus el distrés focal, donde hay bajo potencial de reclutamiento. Aquí separaron los grupos en un grupo control y en un grupo experimental divididos, personalizados en pacientes que eran respondedores y no respondedores. ¿Y qué encontraron? Que no había diferencia en la mortalidad en los pacientes que se le aplicó reclutamiento pulmonar más PIB elevado versus el grupo más conservador. Y esto fue porque probablemente no hubo una buena discriminación de los pacientes que pertenecían a un distrés focal y no focal, ya que se hizo a través de imágenes y solamente a la inspección visual y dependía mucho de la experiencia que tuvieran los evaluadores. Cuando se reafinó el grupo de pacientes que respondían bien a las maniobras de reclutamiento, se encontró una mortalidad menor en el grupo experimental de 19% versus 28%. Y esta diapositiva es bastante importante porque demuestra qué pasó en estos dos grupos, en el grupo control, con pacientes que estaban bien clasificados o mal clasificados, versus qué pasaba en el grupo experimental con los pacientes que estaban, incluyendo a los pacientes bien clasificados o mal clasificados, ya sea como respondedores o no respondedores. Si ustedes se fijan en el grupo conservador, la sobrevida fue similar en todos los grupos, independientes si los pacientes estaban bien clasificados o no. Pero en el grupo experimental, la sobrevida fue mucho mejor en los pacientes que estaban bien clasificados, en aquellos, por ejemplo, que tenían una clasificación correcta de distrés focal o de distrés no focal, donde se aplicaron maniobras específicas para cada uno de esos grupos. Pero si no correspondían o estaban mal clasificados, la mortalidad aumentaba notoriamente. Por lo tanto, aquí, ¿cuál es la moraleja? Que si yo
Por un lado, los fenotipos son súper importantes. El distrés no es una entidad uniforme y la morfología pulmonar dicta profundamente la respuesta que va a tener el paciente al nivel de PIB y a las maniobras de reclutamiento. Si no podemos o no tenemos la tecnología para clasificar bien estos dos grupos, se prefiere ocupar técnicas más conservadoras con pic bajo y volúmenes bajos que van a generar un impacto bajo en la mortalidad por la elección correcta o no correcta de cada grupo. Y ojalá tener la tecnología para poder discriminar bien estos datos. Este otro estudio encuentra más o menos lo mismo, que en los pacientes que ocupan PIB alto, sin maniobras de reclutamiento, y PIB alto con maniobras, pero de breve tiempo, menores a 60 segundos de maniobras de reclutamiento, en esos pacientes había mejores resultados que en aquellos que se ocupaban mayor tiempo de maniobras de reclutamiento. Para terminar, las maniobras de reclutamiento es un procedimiento diagnóstico y no deben ser consideradas como tratamiento de la hipoxemia. Las maniobras de reclutamiento permiten determinar si un paciente tiene o no potencial de reclutamiento, y la determinación correcta del fenotipo es importante para el éxito o no de estas maniobras de reclutamiento. Se debe realizar una maniobra de reclutamiento y titulación de PIB personalizada, y en su realización se debe considerar parámetros de mecánica pulmonar y no solo parámetros de oxigenación, y los resultados van a depender de una correcta elección del paciente. Por lo tanto, para resumir y finalizar, en estos pacientes no se discute el uso de volúmenes corrientes bajos, y las maniobras de reclutamiento deberían apuntar no a abrir solamente el pulmón y mejorar la oxigenación, sino que principalmente a poder discriminar el fenotipo de estos pacientes. Si van a ser pacientes que tienen alto potencial de reclutamiento o bajo potencial. Si durante la aplicación de la maniobra de reclutamiento nos damos cuenta que ocurren efectos deleterios, se debe parar la maniobra, porque este paciente ya podría ser clasificado como un paciente con bajo potencial de reclutamiento y se debe usar PIB bajo. Si responde bien, se puede terminar la maniobra de reclutamiento, se realiza la titulación del PIB y posteriormente se hace la titulación del resto de los parámetros en base a cómo se comporte la presión de pausa y el driving pressure. Tener en cuenta que si no hay experiencia en aplicación de estas maniobras de reclutamiento, se puede titular el PIB en base a escalas de titulación como la que se aplica en la RDS Network. Y para terminar, algunos estudios mencionan que solamente 1 de cada 4 pacientes con distrés respiratorio son reclutables. Por lo tanto, el número de pacientes que deberíamos realmente reclutar con un fin terapéutico debería ser bajo, aunque deberíamos reclutar a todos los pacientes para poder diagnosticar o determinar el tipo de fenotipo que tengan estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu completa presentación. Creo que nos queda espacio para una pregunta por el tiempo. Y en ese escenario te quisiera preguntar o te quisiera pedir quizás que en breves palabras nos pudieras resaltar algunos tips de seguridad para cuando eventualmente tengan que implementar las maniobras de reclutamiento en un paciente. Perfecto. Probablemente el primer tip es, si tienes experiencia en el reclutamiento pulmonar. Si no tienes experiencia, ojalá tomar medidas más conservadoras. Tomar las medidas de protección pulmonar como son el uso de volúmenes corrientes bajos y probablemente un PIB más conservador. ¿Por qué? Porque los trabajos muestran que generalmente la toma de medidas conservadoras genera menos mortalidad que si tú tomas una medida de reclutamiento más agresiva. Las maniobras de reclutamiento agresivas van a tener buenos resultados si el paciente está bien seleccionado, pero si no hay experiencia en la selección de ese paciente, los resultados pueden ser catastróficos. Por lo tanto, probablemente esa es la primera recomendación de usar un PIB o usar medidas más básicas como son las cartillas de PIB y FIO2, cuando no hay mucha experiencia. Si hay experiencia, lo primero que hay que determinar y usar la manera de reclutamiento es para determinar el fenotipo de paciente que estamos ventilando, si tiene o no tiene potencial de reclutamiento, solamente para saber si vamos a aplicar un PIB más agresivo o menos o más conservador. Probablemente yo creo que eso es lo más importante. Ahora, lo otro
que mostraban los estudios muchas veces como limitaciones era la gran variedad de maniobras de reclutamiento que se utilizaban y variaciones incluso de las maniobras más clásicas. Por lo tanto, también yo creo que eso es importante, que si se decide usar una maniobra de reclutamiento, se use una maniobra de reclutamiento que tenga evidencia en sus resultados. Personalmente, yo prefiero siempre las maniobras de reclutamiento de escalonada porque te permiten ir evaluando la respuesta a niveles de PIB, cosa que no pasa, por ejemplo, si tú ocupas un CPAP de 40 por 40 segundos o ocupas una maniobra de, incluso las maniobras de más automáticas que te dan los resultados al finalizar la maniobra. De acuerdo, sin duda que eso también podría eh, evitar las complicaciones hemodinámicas que maniobras más bruscas pueden ocasionar en Claro. algunos pacientes y sobre todo si además tienen eventualmente disfunción de ventrículo derecho podría ser más complejo. Muchas gracias, Gracias. Daniel, por tu presentación y vamos a continuar con la siguiente charla del módulo de la mañana. A continuación, quiero presentar a ustedes al kinesiólogo Angelo Roncalli. Él es fisioterapeuta intensivista con énfasis en fisioterapia cardiorrespiratoria y ventilación mecánica. Tiene un máster en neumología por la Universidad Federal de Sao Paulo y es miembro del Grupo Internacional de Ventilación Mecánica WIVENT. El tema que nos va a presentar hoy es ventilación mecánica en el distrés. ¿Qué nos dice la evidencia y qué hacemos en la práctica? Profesor Roncalli. Olá, peço desculpa inicialmente por falar em português, não domino espanhol, mas vou tentar falar de forma lenta para que isso possa ser compreensível. Em primeiro lugar, é a mortalidade na SARA que tem se mantido estável ao longo dos anos. Esse é um grande problema. Se nós pegarmos o trabalho inicial de Ashbold, de 1967, com uma mortalidade de 58%, em 6 décadas, principalmente até os anos 90, nós tivemos uma redução muito pequena de mortalidade. A partir daí, um aumento, uma redução discreta, mas a variação é pequena. Então, nós temos hoje uma mortalidade global média em torno de 40%. Apesar de todos os estudos, de todas as intervenções já testadas na síndrome de desconforto. E o que temos realmente que demonstra, o que tem demonstrado nos estudos, efeitos em reduzir mortalidade na síndrome de desconforto? Basicamente, apenas uma estratégia farmacológica, a dexametasona, no estudo DexARDS de 2020, mas as outras estratégias, e principalmente aquelas que combinadas têm uma maior efetividade, ou maior power na redução de mortalidade, estão associadas à ventilação mecânica. Volume corrente baixo, visto no ARMA Trial de 2000, e posição prona, vista no estudo ProServa de 2013. Essas estratégias combinadas são o que efetivamente nós temos de mais efetivo na redução de mortalidade na síndrome de desconforto. Outras estratégias farmacológicas e não farmacológicas foram testadas amplamente ao longo desses anos, mas a redução de mortalidade não foi efetiva com todas essas estratégias. Portanto, o que temos de melhor se refere à ventilação mecânica direta ou indiretamente. E o que nós temos do ponto de vista de ventilação mecânica? O mais clássico e demonstrado no ARMA Trial é o uso de volumes correntes baixos. Seguido, como falei anteriormente, do ProServa, com o uso da posição prona. A driving pressure surge com um racional teórico interessante, porém ainda carece de estudos randomizados de boa qualidade que tragam evidências consistentes de que a driving pressure realmente
é um determinante da mortalidade, não só um marcador de gravidade da doença. A ECMO venovenosa, a partir do estudo EOLIA de 2018, que foi interrompido por futilidade, na minha opinião, interrompido muito precocemente, em uma análise bayesiana posterior, publicada pelo grupo canadense, do Ivan Gollier, mostrou-se benefício na redução de mortalidade quando aplicada precocemente dentro dos parâmetros preconizados de uma relação PF menor do que 50 por mais de 3 horas ou menor do que 80 por mais de 6 horas. Tanto isso é o que nós temos de melhor na redução de mortalidade na síndrome de desconforto. Porém, a grande pergunta e o tema dessa aula é: nós estamos aplicando isso na prática, à beira-leito? E para falar disso, nós temos que fazer uma viagem histórica pelos grandes trials, os grandes estudos que determinaram essas estratégias com potencial de redução de mortalidade. O diagnóstico é um fator fundamental. Normalmente a SARA é subdiagnosticada, principalmente seus casos mais leves. Boa parte disso são critérios diagnósticos pouco eficazes, que nós temos desde o American European Consensus, que determinava 2 tipos de entidade nosológica, a síndrome do desconforto respiratório e a lesão pulmonar aguda, a partir da relação PO2-FO2, sem que nenhum parâmetro de PIP tenha sido estabelecido para essa relação PO2-FO2. Então, era algo bem impensável, porque o indivíduo que tem uma relação PO2-FO2 de 190, ele tinha síndrome de desconforto, mas a partir de ajustes de parâmetros ventilatórios, ele passava a ter uma relação de 210, ele deixava de ter síndrome de desconforto e passava a ter somente um quadro de lesão pulmonar aguda. Isso era, do ponto de vista patológico, muito intrigante. A definição de Berlim buscou melhorar esses critérios diagnósticos, porém, a experiência da Covid-19 nos mostrou que a definição de Berlim era terrivelmente ampla e clinicamente inútil. Em 2024, uma nova definição global amplia os critérios diagnósticos da síndrome de desconforto e faz com que haja um aumento na sensibilidade diagnóstica, mas uma redução na especificidade. Nós temos hoje muito mais casos de SARA diagnosticada. Qual é a intenção desse grupo que propôs essa nova definição global? Aplicar o mais precocemente possível uma estratégia de ventilação protetora, independente de se a doença é realmente síndrome de desconforto ou não é síndrome de desconforto. O diagnóstico é essencialmente clínico. Um diagnóstico real de síndrome de desconforto só é dado pelo exame histopatológico, onde nós avaliamos a presença de dano alveolar difuso, mas isso é clinicamente impossível. Então, portanto, muitos pacientes diagnosticados clinicamente com síndrome de desconforto podem realmente não ter. Mas a grande pergunta é: isso importa realmente? É importante que nós tenhamos esse diagnóstico ou nós aplicamos a ventilação protetora a partir das variáveis clínicas e ventilatórias que nós observamos à beira-leito? E o que nós vemos, nós aprendemos também ao longo do tempo, é que há várias formas com as quais o ventilador pode promover ainda mais lesão pulmonar. Desde os anos 70, com o advento do diagnóstico do barotrauma, passando pelo diagnóstico de volotrauma, biotrauma, telectrauma, até o racional fisiológico final da energia mecânica dissipada no parênquima, que engloba todos os outros parâmetros, todas as outras condições de lesão pulmonar associada à ventilação mecânica. Ou seja, quanto mais energia dissipada no parênquima pulmonar, mais lesão o indivíduo vai ter. E esse é o foco de quem ventila pacientes com síndrome de desconforto. A primeira pergunta que se deve fazer diante de um ventilador de um paciente com síndrome de desconforto é: o paciente está protegido? Essa é a nossa primeira pergunta.
E aí a nossa viagem por esses trials começa com o estudo de Amato de 1998, e que muitos pensam que foi o estudo que iniciou a chamada estratégia Open Lung, ou estratégia de pulmão aberto. Na realidade, a estratégia Open Lung ela começa bem antes, num editorial publicado na Intensive Care Medicine de 1992 com Lachman, que avalia em modelos experimentais o uso de uma manobra com pico de pressão de 55 centímetros d'água e com uma PIP que variava em torno de 16 centímetros d'água e observou melhora na oxigenação desse modelo animal. Mas ela só é testada de forma randomizada com o estudo de Amato. Nesse estudo, interrompido precocemente por critérios éticos de diferença de mortalidade, 38% no grupo de estratégia convencional, que usava 12 ml por quilograma de volume corrente, versus uma estratégia protetora com 6 ml por quilograma, uma diferença de 38 versus 71% de mortalidade no grupo de ventilação convencional. Eticamente interrompido, e a partir daí surge uma tendência de se ventilar com valores de PIP mais elevados e com manobras de recrutamento alveolar. O problema do estudo de Amato é que a PIP foi titulada de uma forma que não era fácil de fazer, a partir do ponto de inflexão da curva pressão-volume. Isso não é uma coisa muito fácil de se fazer e está submetida também à subjetividade do observador. O outro ponto do estudo do Amato era o uso de PIPs mais elevadas em relação à estratégia convencional e uma manobra de recrutamento com pressão sustentada, que o Daniel já falou muito bem na sua aula, mais risco de comprometimento hemodinâmico do que as manobras escalonadas. Mas, enfim, foi um estudo impactante na época, porém, dois outros estudos publicados na mesma época não encontraram evidência de redução de mortalidade com estratégia comparando volumes correntes mais altos e volumes correntes mais baixos. Então, a comunidade científica olha com uma certa desconfiança para o estudo do Amato. O que fortalece esse estudo? É que 2 anos mais tarde, o grupo ARDSNet publica o ARMA Trial. Embora com uma proposta diferente, o que os dois estudos têm em comum é a redução de volume corrente, gerando redução de mortalidade. O estudo ARMA não fazia manobra de recrutamento, a não ser como resgate, e o foco principal realmente era usar volumes correntes mais baixos e titular PIP através de uma tabela de PIP-FO2 progressiva. Esse é o grande legado do ARMA, né? O uso de volume corrente através do peso predito de uma fórmula que foi criada justamente para esse estudo, que nós usamos até hoje, e a instituição da tabela PIP-FO2. E aí a grande pergunta, dá para comparar os dois estudos? Tem um ponto interessante que pouca gente conhece. O estudo do Amato não usou o peso ideal. Como eu falei anteriormente, o peso predito só foi introduzido no estudo do ARDSNet. Amato pesava os pacientes em camas balança, então era peso real. E nós sabemos que peso real pesa fluidos, né? Há um aumento de até 10 quilogramas de peso consequente à sobrecarga de fluidos em pacientes críticos, e pesava tecido adiposo. Então, em obesos, por exemplo, esse volume pode ter extrapolado os 9 ml por quilo. Então, essa é a diferença quando se faz uma comparação entre o estudo de Amato, de 1998, e o ARMA Trial, de 2000. O novo paradigma, e o paradigma mais atual, é que nós sabemos que o peso predito serve como um ajuste inicial na ventilação mecânica. Mas esse peso predito deve considerar o tamanho do pulmão funcional, o chamado baby lung. Quando nós medimos sexo e altura e utilizamos a fórmula ARDSNet, nós estamos considerando o pulmão normal. E o pulmão de síndrome de desconforto é um pulmão pequeno. E o que nós podemos fazer
para adaptar esse tamanho de pulmão funcional. Então percebam, nessa tomografia computadorizada de um paciente ventilado com FO2 de 100%, volume corrente de 4 ml por quilo e uma PIP de 5 centímetros d'água, que mais da metade do pulmão está colapsado. Se nós fizermos uma fórmula simples de adaptação, considerando o pulmão totalmente aberto como um inteiro e subtrairmos desse pulmão a quantidade de colapso, 0,55 ou 55%, nós vamos observar em uma correção matemática que esse pulmão acomoda apenas 2,7 a 3,6 ml por quilograma de volume. Se esse pulmão for recrutável e nós submetermos a uma manobra de recrutamento e titulação de PIP, como é o caso aqui, com uma PIP de 25 centímetros d'água com o pulmão praticamente todo aberto, agora sim, nós conseguimos colocar nesse pulmão volume corrente de 6 a 8 ml por quilograma. Portanto, só há duas formas de reduzir o strain pulmonar nesse pulmão. Considerando que strain é a relação entre volume e capacidade residual funcional, ou nós aumentamos a capacidade residual funcional, se o pulmão for recrutável, ou nós diminuímos o volume corrente, se o pulmão não for recrutável. Portanto, é preciso que nós tenhamos um marcador que nos diga quanto de volume corrente esse pulmão consegue acomodar. Aparentemente, a driving pressure é um marcador adequado para estimar esse tamanho de pulmão funcional. Se nós consideramos que a melhor estimativa do tamanho do pulmão funcional é corrigir o volume pela complacência do sistema respiratório, e se nós transformarmos a complacência na sua fórmula original, que é volume corrente sobre driving pressure, matematicamente, nós tiramos o volume corrente dessa jogada e o que nos resta como avaliação do pulmão funcional é a driving pressure. Isso quer dizer que mesmo volumes correntes de 6 ml por quilo, se excedem um limite de driving pressure de 15 centímetros d'água, podem promover uma deformação pulmonar excessiva e causar lesão pulmonar. Esse é o ponto crucial da evolução de como nós ajustamos o volume corrente na síndrome do desconforto respiratório. Uma outra variável é a pressão de platô, que também se mostrou nos estudos randomizados através de uma curva de Kaplan-Meier. Quanto menor a pressão de platô, maior a sobrevivência desses pacientes. Porém, a pressão de platô parece ser uma co-intervenção que é indissociável do efeito do volume corrente baixo. Nós não temos estudos que avaliaram especificamente pressão de platô como único alvo da ventilação protetora. Mas, obviamente, ela caminha junto com o volume corrente baixo dentro de uma estratégia de proteção pulmonar. Mas a grande pergunta é, nós estamos aderindo a essas estratégias? E aí o grande estudo multicêntrico LungSafe, 50 países, 459 UTIs incluídas, eles tinham o objetivo de incluir 500 UTIs, mas isso não foi possível, nos traz dados muito interessantes de como nós estamos aplicando as evidências à beira-leito. E o que o LungSafe nos mostra, especificamente do ponto de vista de volume corrente e de pressão de platô, apenas 66% dos pacientes estavam no que nós consideramos uma zona segura de ventilação mecânica. Então, nós temos aí algo em torno de 34% dos pacientes que não estavam ventilando de forma segura. Em uma reanálise do LungSafe, especificamente avaliando pressão de platô e driving pressure, nós temos uma curva em forma de J, e o que nós vemos é um incremento progressivo da mortalidade ou do risco de morte a partir de determinados valores. E isso acontece com a pressão de platô em torno de 20 e com a driving pressure ali em torno de 12 centímetros d'água.
Mas o mais importante é o baseline. Observem que, mesmo com valores muito baixos de pressão de platô e de driving pressure, a proporção, a taxa de mortalidade já é uma taxa muito semelhante ao que nós temos de taxa global, acima de 40%. Então, mesmo que esses pacientes pareçam protegidos, eles ainda continuam morrendo. Nessa mesma reanálise, quando nós observamos o uso, os valores de driving pressure, considerando um ponto de corte de 14 centímetros d'água e uma pressão de platô com ponto de corte de 25 centímetros d'água, nós percebemos que há um aumento de mortalidade significativa com o aumento da driving pressure somente nos grupos de SARA moderada a grave. Do ponto de vista de pressão de platô, esse aumento de mortalidade só foi significativo na SARA grave, embora haja uma tendência de aumento de mortalidade com o aumento da pressão de platô também nos quadros de SARA moderada. Mas o dado mais interessante é do ponto de vista de volume corrente. 35% dos pacientes no estudo Lung Safe recebiam volumes correntes maiores do que 8 ml por quilograma. Além disso, apenas 40% dos casos avaliados tiveram os valores de pressão de platô mensurados. E aparentemente as pessoas registram muito mais a pressão de pico do que a pressão de platô. É o que eu chamo de barofobia, muito medo da pressão de pico e parece que aparentemente nenhum medo dos valores de pressão de platô, por uma falsa ideia de que é a pressão de pico que desenvolve barotrauma e não a pressão de platô. Então, o que nós temos é uma adoção subótima da prática baseada em evidências. Do ponto de vista da driving pressure, o estudo de Amato, um estudo observacional retrospectivo, incluindo 9 estudos randomizados controlados, observou um aumento de mortalidade com o aumento da driving pressure, que chegava a 41% de aumento no risco de morte, quando a driving pressure aumentava 7 centímetros d'água. E que reduções de driving pressure proporcionavam menor risco de morte. Limitação é justamente ser um estudo observacional. Quando nós trazemos também para estudos que observaram a adesão, nós temos o estudo de Urner de 2023 mostrando que apenas 65% dos casos avaliados a driving pressure se encontrava menor do que 15 centímetros d'água. Mesmo sendo um cálculo muito simples de fazer à beira-leito, em um paciente passivo, driving pressure é platô menos PIP, muito fácil de fazer, a adesão ainda não é total. Nós temos uma adesão, segundo o estudo de Urner, de apenas 65%. E a pergunta é, o que está faltando para nós aplicarmos as evidências à beira-leito? Quais são os gargalos dessa aplicabilidade? Então, como eu falei anteriormente, o estudo de Amato, um estudo observacional, nós precisávamos testar isso em estudos randomizados controlados e talvez o estudo mais bem desenhado tenha sido o Stamina, estudo Stamina, um estudo que comparou ventilação guiada por driving pressure versus um grupo controle com ventilação guiada pelo estudo, pelo conceito ARDSNet. Um desfecho primário eram dias livres do ventilador e 28 dias, e foram incluídos nesse estudo pacientes com SARA por pneumonia comunitária que tinham relação PF menor do que 200. Quais foram os resultados desse estudo? Então, esse é o modelo de titulação de PIP. O alvo era uma manobra de recrutamento prévio até 35 centímetros d'água, seguida de uma titulação decremental de PIP partindo de 20 centímetros d'água, com 1 minuto em cada step, buscando-se a melhor complacência. Algo parecido com o que foi feito no estudo ART, porém com valores menores. Esse estudo foi interrompido precocemente por fadiga, eles não conseguiram captar mais pacientes para introduzir no estudo. Então, a amostra inicial era de 500 pacientes para um power de 90%, eles conseguiram incluir apenas 198 pacientes.
Um dado interessante é que menos de 35% dos pacientes conseguiram atingir os 35 centímetros d'água na manobra de recrutamento. A maioria parou com a PIP ali em torno de 20 centímetros d'água, então esse recrutamento foi um recrutamento que nós podemos chamar de um recrutamento submáximo, enquanto a adesão à tabela PIP-FO2 ela foi muito mais alta, em torno de 96%. A tabela PIP-FO2 parece ser muito mais prática e muito mais aplicável à beira-leito, apesar de todas as limitações de se observar somente a oxigenação, sem se observar o impacto na mecânica ventilatória e na hemodinâmica do doente, obviamente. Mas é fato que a tabela FO2, PIP-FO2, ela gera uma adesão maior. E o que é que se tem de resultado? Nenhuma diferença no desfecho primário e nenhuma diferença em qualquer outro desfecho, comparando o grupo guiado por driving pressure versus o grupo guiado pela estratégia ARDSNET. Uma hipótese para a ausência de diferença significativa nesses estudos é que em ambos os grupos, em média, a driving pressure era menor do que 15 centímetros d'água. Se nós acreditarmos na driving pressure como um valor diretamente associado a menor risco de morte, os dois grupos estavam protegidos, independente da estratégia que tenha sido utilizada. Portanto, o que é que há em relação à driving pressure? Por que se adere tão pouco? Primeiro ponto, e isso é clássico para todas as variáveis, a ausência de um protocolo institucional claro, falta de treinamento de equipe e um foco muito grande em apenas atingir ou gerenciar um volume-alvo de 6 ml por quilograma. Como gerar estratégias que aumentem a adesão a essas práticas de ventilação protetora é o nosso grande desafio. Quando a gente traz para a PIP recrutamento, Daniel já falou muito bem sobre isso na aula dele, o que nós temos é que em estudos como Alveoli, Loves e Express, PIP alta versus PIP baixa não impactaram na mortalidade. Uma meta-análise de Briel de 2010 mostrou que em pacientes com relação PF menor do que 200, PIPs altas estavam associadas à redução de mortalidade. Mas o problema não é PIP alta ou PIP baixa, é o quanto o paciente é ou não recrutável. E esse é o grande problema de todos os estudos até agora. Nenhum estudo avaliou recrutabilidade no baseline. Portanto, quando você coloca no mesmo estudo pacientes que podem ser recrutáveis e pacientes que podem não ser recrutáveis, você termina gerando um resultado que não é confiável do ponto de vista prático, porque não considera os fenótipos da doença. Nós precisamos urgentemente de estudos randomizados controlados que consigam diferenciar os diferentes fenótipos e estratégias individualizadas para o gerenciamento da síndrome do desconforto. A outra estratégia totalmente custo-efetiva com redução de mortalidade é a posição prona, mostrada no estudo Proserva de 2013. Posição prona, sem usar fármaco, sem nenhuma outra co-intervenção, ela foi capaz de reduzir pela metade a mortalidade de pacientes com síndrome de desconforto. Né? O que o Proserva teve de diferente de outros estudos que não mostraram redução de mortalidade com a prona? Acredita-se que o tempo é um fator fundamental na efetividade da manobra em relação à redução de mortalidade. Pelo menos 16 horas por dia são capazes de prover proteção pulmonar e redução de mortalidade. E essa é o grande santo grau da posição prona. Posição prona não reduz mortalidade porque melhora a oxigenação. Em uma reanálise do Proserva, os autores viram que não há qualquer associação entre melhora da oxigenação e redução de mortalidade com a posição prona. A posição prona reduz mortalidade porque, ao homogeneizar a pressão pleural e a pressão pulmonar, a pressão transpulmonar no eixo ventro-dorsal,
ela permite uma redistribuição mais homogênea de pressões e volumes e, consequentemente, menor risco de lesão pulmonar. Esse é o santo grau da posição prona. Então, nós temos uma estratégia que não tem custo e que é totalmente efetiva. E quando nós vamos para uma avaliação do lung safe de novo, apenas. Pois não. Quando nós vamos para observar os dados do lung safe, nós observamos que apenas 16% dos pacientes no estudo lung safe foram pronados, enquanto o dobro, 32% dos pacientes receberam manobra de recrutamento alveolar que não tem evidência de redução de mortalidade e que em alguns casos pode ser até danosa. A pandemia aumenta a adesão ao uso da posição prona. Isso é fato. Tivemos equipes mais treinadas, mais efetivas, mas o que acontece, o que nos mostra o estudo do Rothberg de 2023, é que a adesão cai muito após a pandemia de Covid-19. Uma redução ajustada de 41% na redução de utilização de pressão de posição prona após a pandemia. E aí nós vemos que as equipes tendem a abandonar o procedimento, porque é um procedimento que requer um trabalho multiprofissional, aumenta a carga de trabalho da equipe, sem a consciência de que é um procedimento que pode reduzir mortalidade. Do ponto de vista de mechanical power, a equação nos propõe avaliar os diversos componentes, componente elástico estático, elástico dinâmico, resistivo, todos juntos como formas de empregar energia no parênquima pulmonar e de promover lesão. Porém, nós temos ainda muitos problemas na avaliação de mechanical power. Um deles é como diferenciar componentes distintos e avaliar de forma diferenciada o poder que cada componente tem em gerar lesão. Nessa avaliação de Gattinone, eles observaram que variáveis como volume corrente e driving pressure tinham mais impacto na mortalidade dentro do mechanical power do que a PIP isolada, por exemplo. Mas é muito difícil diferenciar isso dentro da equação proposta por Gattinone ou de outras equações que nós temos publicadas. E isso reduz a adesão a esse cálculo à beira-leito. Dados de estudos observacionais, usando a equação simplificada de Gattinone, mostraram que há um aumento do risco de morte com um mechanical power maior do que 17 joules por minuto e que, acima disso, a cada 5 joules por minuto de mechanical power, o risco de morte intra-hospitalar aumentava com odds ratio de 1,06. Então, esse estudo observou que maior volume corrente e driving pressure aumentavam a mortalidade, mas o mechanical power mais alto, mesmo se usasse baixo volume corrente e baixa driving pressure, também aumentava a mortalidade. E que a frequência respiratória foi um determinante independente de mortalidade. E aí nós começamos a olhar para outra variável que nós não olhávamos anteriormente, frequência respiratória. Numa reanálise do estudo do Amato, eles observam que, estratificando os componentes do mechanical power, apenas 2 estavam relacionados à redução do risco de morte, driving pressure e frequência respiratória, ou seja, o componente elástico dinâmico relacionado a driving pressure tinha muito mais impacto na mortalidade do que o componente elástico estático ou resistivo. A partir disso, Costa, do grupo de Amato, propõe um modelo simplificado para a avaliação do mechanical power, considerando apenas essas duas variáveis, driving pressure e frequência respiratória. 4 vezes a driving pressure mais a frequência respiratória. Isso quer dizer que se você aumenta a frequência respiratória em 4 respirações por minuto, você precisa reduzir a driving pressure em 1 centímetro d'água para que não haja um aumento de mortalidade. No entanto, novamente, uma análise retrospectiva, nós precisamos de estudos que avaliem essa equação do ponto de vista de ensaios clínicos randomizados para que nós possamos usar essa fórmula, porque ela é muito mais fácil e mais prática de usar à beira-leito
do que a equação original de Luciano Gattinoni ou outras equações. E o que nós temos de mais recente foi uma reanálise do estudo LangSafe, publicado agora em 2026, e o que eles encontram é que as duas variáveis que estavam realmente associadas a maior risco de morte eram driving pressure e a fórmula proposta 4-DP-RR. Além disso, a elastância normalizada e a pressão de platô também se associaram significativamente a maior risco de morte. Oxigenação não foi associada a risco de morte e também não foi o mechanical power calculado pela equação de Gattinoni. O grande problema é uma especificidade baixa da equação 4DP mais FR, com pontos de corte de 76, para determinar maior risco de morte, o que pode gerar bastante falso positivo. Portanto, para concluir, nós temos barreiras identificadas. A primeira é a barreira diagnóstica, subreconhecimento da SARA. Nós precisamos ter diagnósticos mais precoces para que a estratégia de ventilação protetora seja aplicada de forma mais precoce. Uma outra barreira é a ventilação voltada à melhora dos gases arteriais. A maioria dos nossos profissionais ainda se preocupa demais com os gases arteriais e não com a ventilação protetora. As pessoas ventilam protetoramente desde que a gasometria não piore. E ventilação protetora não foi feita para melhorar a gasometria. Fatalmente, estabelecer parâmetros protetores tendem a hipoventilar e gerar algum grau de hipoxemia e de hipercapnia que pode ser totalmente tolerado. No ARMA Trial, no primeiro e no terceiro dia, o grupo de estratégia protetora teve pior relação PO2-FO2 que o grupo convencional, mas foi o grupo que mais sobreviveu. Então, é importante tentar não olhar apenas para a gasometria arterial como foco do ajuste de ventilação mecânica. Terceiro gargalo são equipes heterogêneas, com ausência de treinamentos e discussões clínicas. Isso leva a alterações aleatórias de parâmetros do ventilador, uma verdadeira salada de frutas de parâmetros do ventilador mecânico. A ausência de protocolos institucionais e de auditorias contínuas levam a esses parâmetros totalmente desorganizados que terminam por aumentar o risco de lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. E o último gargalo é a heterogeneidade do paciente. One size doesn't fit all, ou seja, uma estratégia não se aplica a todos. São pacientes diferentes, com fenótipos diferentes e características diferentes. Nós precisamos de estratégias individualizadas. Como gerenciar isso? Oddsets eletrônicos para verificação da ventilação protetora. Nós precisamos gerenciar isso de uma forma mais close, mais próxima, se os nossos profissionais realmente estão mantendo esses parâmetros à beira-leito. Do ponto de vista da posição prona, nós precisamos de equipe treinada, uma equipe multidisciplinar, o chamado proning team, ou seja, equipes que estejam aptas a pronar quando há necessidade disso. Checklists diários em rounds multidisciplinares que comprovem a instituição de parâmetros de ventilação protetora. E educação, nós temos que treinar nossos profissionais, nós temos que homogeneizar condutas. Sem isso, nós continuaremos com baixa adesão à estratégia de ventilação protetora. E aí a inteligência artificial me proporciona esse reencontro com os grandes da ventilação mecânica que nos deixaram legado. Eu estou aqui apenas como um observador, né? E nós devemos agradecer a esses mestres que nos deixaram legado, mas uma percepção pessoal é que a próxima grande redução de mortalidade na SARA não vai vir de novas estratégias e novos medicamentos e nossos ensaios. Afinal, nós estamos há 6 décadas tentando reduzir essa mortalidade. O que vai reduzir mortalidade realmente é quando nós executarmos fielmente o que nós já temos de melhor na literatura. Então, é quando nós aplicamos à beira-leito o que nós temos de melhor. E nós ainda não fazemos isso. Era isso. Muito obrigado. Fico aberto a perguntas. Roncalli por su completa presentación.
Le agradecemos compartir con nosotros durante este simposio. En honor al tiempo, vamos a pasar al siguiente módulo, que es el módulo de hemodinamia, y quiero dejar con ustedes a la enfermera universitaria Bárbara Reagada y al doctor Paulo Melo, quienes van a moderar el siguiente módulo. Muchas gracias por su presencia, doctor Roncalli. Eh, Dejo con ustedes el módulo de hemodinamia. Buenos días, damos bienvenida al módulo de hemodinamia, donde tenemos 3 invitados, 2 nacionales y uno internacional que nos acompaña desde Canadá. Como moderadora nos acompaña Bárbara Arregada Tirado. Ella es enfermera clínica de la UCI del Hospital Fach, es especialista en cuidados de pacientes críticos del adulto de la Universidad de los Andes y tiene varios diplomas, entre ellos medicina intensiva, docencia clínica y en gestión en salud. Es past president de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y prosecretaria de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidados Intensivos. Muy buenos días, muchas gracias Pablo. Paulo es el médico intensivista de la Universidad Católica, es jefe técnico del Hospital Luis Tirné. Esperamos que en este módulo también podamos tener la instancia de aprendizaje, reflexión y actualización para todos ustedes y vamos a dar inicio a, a este módulo presentando a Leila Alegría. Ella es enfermera matrona, magíster en epidemiología y está terminando su doctorado en ciencias de la salud con mención en medicina intensiva. Es además académica de la Escuela de Enfermería y de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica. Es miembro activo y prerevisora del Comité Ético Científico de Ciencias de la Salud de la UCE y secretaria del Directorio Ejecutivo de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Adelante, Leila, ya nos presentará el tema fluidos en UCI, el fin de la reanimación agresiva. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar hoy día con ustedes. En los próximos minutos revisaremos este tema, ¿cierto?, que nos lleva o nos induce a un cambio de paradigma desde los comienzos del shock séptico, ¿cierto?, en donde probablemente las reanimaciones eran mucho más agresivas desde el punto de vista de fluidos, hasta lo que conocemos hoy en día, ¿cierto?, que es una reanimación personalizada, ¿cierto?, y de precisión. Este es un paciente típico, ¿cierto?, que todos conocemos, un problema, o sea, es un paciente, ¿cierto?, con shock séptico, en donde en las primeras horas se le administraron grandes volúmenes, ¿cierto? Logramos una PAM, una presión arterial media adecuada y que el lactato bajara lentamente. Pero luego de unos días, ¿cierto? El paciente se encuentra edematoso, con congestión pulmonar y empiezan a verse, ¿cierto?, algunos signos de empeoramiento de la función orgánica. Entonces podemos ver una peor oxigenación, daño renal, ¿cierto? Y un paciente que no podemos destetar del ventilador mecánico. Esto era algo muy típico, ¿cierto? Antes. Entonces aquí el problema era realmente el shock séptico o esto que nos encontrábamos en el día 3, ¿cierto? O en el paso 3 y 4 es parte del tratamiento del shock séptico. Entonces aquí es donde viene esta pregunta, ¿cierto? Que tenemos o que hemos tratado, que vamos a tratar de dilucidar, ¿cierto? Que es, ¿por qué seguimos administrando fluidos cuando ya dejaron de ayudar y comenzaron a dañar? Y esto es como una línea de tiempo en donde quise resumir distintos estudios, ¿cierto?, que han ido marcando la forma de reanimar y han ido cambiando el paradigma, en el fondo. ¿Cómo es que llegamos? ¿Por qué decidimos, ¿cierto?, que las primeras horas del shock séptico teníamos que realizar una reanimación más agresiva?
¿cierto? Y esto viene de la década de los 90, en donde veíamos que los pacientes con shock sépticos estaban subreanimados. Eran pacientes que tenían una alta chance de fallecer, ¿cierto? Además, teníamos un diagnóstico que era bastante lento, ¿cierto? Que se ha sido una complicación o que era una complicación en el caso de sepsis severa, ¿cierto? En ese tiempo, y shock séptico. Teníamos un paciente, ¿cierto?, que estaba con una hipoperfusión periférica evidente y una reanimación que frecuentemente era insuficiente, ¿ya? Ahora, eso probablemente era porque no comprendíamos todos los mecanismos que estaban detrás, mecanismos fisiológicos, ¿cierto?, y fisiopatológicos detrás del shock séptico. Y también detrás de las terapias de los tratamientos que se administraban. El 2001, ¿cierto? El estudio de Rivers incluye en la práctica clínica, ¿cierto? Como este concepto de golden hours, en donde se hablaba de una reanimación temprana, ¿cierto? Protocolizada que tenía que mejorar, que en el fondo podía mejorar la supervivencia de estos pacientes y que tendía a mejorar números en el fondo, a mejorar una macrohemodinamia en el fondo teniendo, ¿cierto? Logrando presiones arteriales normales, ¿cierto? Y disminución del lactato. Entonces, la idea era corregir rápido, ¿cierto? Y en grande estos déficits de perfusión. Entre el 2004 y el 2012, ¿cierto? Después de River se publican una serie de otros estudios. Dentro de ellos comienzan a publicarse las campañas sobreviviendo a la sepsis, ¿cierto? En donde este paradigma de las golden hours, ¿cierto? Se expande un poco y comienzan a incorporarse dentro de la práctica clínica estos bundles, ¿cierto? De manejo de pacientes con shock séptico o sepsis severa, dada la alta mortalidad que seguía presentándose. Se generan estas campañas globales, ¿cierto? En donde lo primero que teníamos que hacer una vez que sospechábamos la sepsis, ¿cierto? Era administrar fluidos. Y la idea en el fondo era poder salvar vidas. Por lo tanto, lo que se incorporó en la práctica clínica es la idea de protocolizar y estandarizar el manejo. Entre el 2012 y el 2016, ¿cierto? Se le empieza a dar mucha relevancia, de hecho se incluye dentro de la campaña sobreviviendo a la sepsis el lactato como un marcador de hipoperfusión para guiar la reanimación, ¿ya? Entonces teníamos a este lactato, ¿cierto? Como un target dominante, de hecho era además un trigger dominante, ¿cierto? Que nos llevaba a realizar el diagnóstico de shock séptico. Y lo que buscábamos, ¿cierto?, con la reanimación era el clearance del lactato, la normalización como objetivo terapéutico, ¿cierto? Porque el lactato pasó a ser como un proxy universal de hipoperfusión. Y ya después del 2016, ¿cierto? Comenzamos a comprender mejor los mecanismos detrás del shock séptico, ¿cierto? Los mecanismos detrás de la elevación del lactato como mecanismo o sea, como proxy de hipoperfusión, ¿cierto? Y comienzan las dudas finalmente. Ya empiezan a emerger conceptos como la sobrecarga de fluidos, empezamos a poder diagnosticar, ¿cierto?, congestión venosa, edema tisular. Empezamos a entender más qué es lo que pasa finalmente en la célula y en la circulación con este shock séptico, ¿cierto? Y emerge este concepto de microcirculación desacoplada, ¿cierto? Y una heterogeneidad fisiológica en donde vamos reconociendo, ¿cierto?, que la sobrereanimación, así como la subresucitación de la década de los 90, mataba pacientes, ¿cierto? Y dañaba. La sobrereanimación también dañaba y principalmente esta sobrereanimación con exceso de fluidos. Y ya el 2019 se publica este estudio, ¿cierto? Andrómeda 1, en donde comienza o se incorpora, ¿cierto? De manera práctica y clínica otros parámetros, ¿cierto? Como la perfusión periférica para guiar este no es el único estudio, ¿cierto? Pero es uno de los grandes ensayos clínicos randomizados, en donde aparece la perfusión periférica como un signo de hipoperfusión, ¿cierto? Para guiar la reanimación.
Se realiza además, ¿cierto? Se incorpora un concepto de evaluación multimodal de la perfusión. Empiezan a aparecer, ¿cierto? Estos conceptos de fenotipos hemodinámicos, que en el fondo no todos los pacientes con shock séptico tienen una presentación hemodinámica igual. Y entonces vamos cambiando este paradigma, ¿cierto?, de la reanimación agresiva hacia menos automatismos, más fisiología, ¿cierto? Y a entender que menos es más finalmente. Y en lo que estamos hoy día, ¿cierto?, es hacia la individualización de la reanimación y una reanimación que es más precisa. Ahora, ¿qué es lo que cambió? ¿Cierto? ¿Qué es lo que cambió? Bueno, cambiaron muchas cosas, ¿cierto? Y en el fondo no cambiaron porque sí, no solo cambiaron las décadas, sino que fuimos comprendiendo mejor, ¿cierto? La fisiología o lo que estaba detrás del shock séptico y lo que producía la infección grave, ¿cierto? De la hipoperfusión, de qué pasaba con la microcirculación, con la macrohemodinamia, etcétera. Y cambiamos la forma de reanimar también, ¿cierto? Y la forma de ver el éxito de las terapias o de los tratamientos que se administraban en estos pacientes. Pasamos entonces de estos targets universales, ¿cierto? Que nos sugerían estos protocolos estandarizados a una evaluación y una valoración de los pacientes individualizada, ¿cierto? Y una valoración multimodal. Ya no era suficiente solamente controlar el lactato, ¿cierto? O guiarnos por mantener una presión arterial media normal, ¿cierto? Sino que fuimos cambiando nuestra práctica clínica hacia una evaluación multimodal, evaluando distintos parámetros de hipoperfusión, ¿cierto? Y distintos signos que nos pudiesen indicar hipoperfusión, ¿cierto? Además, fuimos evaluando, ¿cierto? Si es que en el fondo los pacientes respondían o no iban a responder a volumen, si toleraban, ¿cierto? La administración de más volumen, etcétera. Y esta gráfica muestra eso, en el fondo, cómo pasamos de reanimar tratando de corregir solo números, ¿cierto? Hacia reanimar primero evaluando cada uno de los pacientes, ¿cierto? Y tratando de evitar el daño también, ¿ya? Evaluando si es que el paciente tenía hipoperfusión, ¿cierto? Considerando también el tipo de volumen que íbamos a administrar. Me imagino que muchos de aquí son muy jóvenes, pero hubo un tiempo, ¿cierto?, en donde utilizábamos Voluben, y ya no me acuerdo de los nombres de todos esos distintos tipos de fluidos que se utilizaban para reanimar a los pacientes con shock séptico. Entender también cuál era el momento correcto, ¿cierto? Y las ventanas terapéuticas en el fondo para realizar estas evaluaciones, ¿cierto? Y la administración de fluidos y las distintas terapias. Entendimos, ¿cierto?, cuál era el objetivo correcto, que ya no era solamente, no podía ser el mismo indicador de hipoperfusión para todos los pacientes. Para algunos podría funcionar el lactato, ¿cierto? Para otros va a funcionar mejor otro tipo de indicadores. Y con eso, ¿cierto?, hemos tenido mejores resultados y mejores desenlaces, donde no solo importa que el paciente sobreviva, sino que sobreviva, ¿cierto?, de una buena manera. ¿Y cuál es el problema de los fluidos, cierto? Y el problema principal de los fluidos es que el shock séptico no es solamente hipovolemia, ¿es cierto? Es una condición que es mucho más compleja es mucho más compleja su presentación es mucho más compleja, ¿cierto? Entonces, esta imagen muestra como lo que se produce o lo que se puede producir en los vasos, ¿cierto? A raíz de la reanimación con fluidos, desde un vaso normal en donde tenemos una barrera endotelial intacta, ¿cierto? Donde tenemos un equilibrio, una perfusión tisular óptima, hasta lo que puede pasar, ¿cierto? O lo que sucede cuando tenemos a este paciente con la infección grave, ¿cierto? Y con un shock séptico, en donde sabemos que se producen una serie de mecanismos fisiopatológicos que producen
liberación de citoquinas, activación endotelial, estrés oxidativo, ¿cierto? Aumento de la permeabilidad capilar, salida de líquidos y de proteínas y una hipovolemia que es relativa funcional. Ahora, pasar de esto, ¿cierto?, a el edema intersticial y luego la congestión venosa, si es que si es que no logramos hacer como una correcta evaluación, ¿cierto? Podemos llegar rápidamente desde el leak capilar a la congestión venosa, porque además de lo que se produce, ¿cierto? En el lecho capilar con el shock, tenemos también este desacople, ¿cierto? Microcirculatorio, en donde pasamos de tener una perfusión adecuada, ¿cierto? A una disfunción inicial, luego un desacople microcirculatorio y finalmente una hipoxia tisular, ¿cierto? Con un metabolismo predominantemente anaeróbico, un aumento de lactato, daño celular, etcétera. Sumado a eso, ¿cierto? Y por último, tenemos además el rol, ¿cierto?, que cumple la presión venosa, que en el fondo en este paciente con shock séptico, además va a llevar, ¿cierto?, a que disminuya la filtración, perdón, aumente la filtración, ¿cierto?, aumente el edema y las consecuencias, ¿cierto?, que ya sabemos y conocemos del exceso de fluidos, ¿cierto?, y la congestión, que finalmente nos pueden llevar a un edema pulmonar, peor oxigenación, mayores días de ventilación mecánica, disfunción intestinal, lesión renal aguda, disfunción de órganos en general, ¿cierto? Y mayor mortalidad. Ahora, se habla de que existirían como fases de la fluidoterapia o de la reanimación, ¿cierto? Que serían esta primera fase de rescate, en donde efectivamente tendríamos que realizar esta valoración, ¿cierto? Multimodal de la perfusión y de la hemodinamia, esta fase de optimización, la fase de estabilización y luego la fase de desescalación. Ahora, el problema es que habitualmente hace mucho tiempo atrás estábamos en la práctica clínica, ¿cierto? Mucho tiempo en esta fase de rescate. Entonces, eso era lo que finalmente generaba o tendíamos a generar daño con la administración de fluidos. Y eso significaba, ¿cierto?, que muchos pacientes seguían recibiendo fluidos cuando ya no estaban hipoperfundidos y sino que estaban congestionados. ¿Por qué? Por diversas razones, en el fondo, por que escogíamos un objetivo de reanimación que no era el correcto, ¿cierto? Porque en el fondo lo que se daba a conocer era como esta estandarización de la práctica clínica para todos los pacientes y del tratamiento en el fondo para todos los pacientes con shock séptico. Ahora el problema del lactato, ¿cierto?, es que no siempre el lactato es igual a hipoperfusión o la hiperlactatemia es igual a hipoperfusión. Hoy día sabemos que existen causas no hipóxicas de hiperlactatemia, ¿cierto? Y que luego de esta reanimación inicial, de los pacientes con shock sépticos, al menos la mitad sigue presentando hiperlactatemia a las 24 horas. Si es que nosotros nos guiáramos por la normalización del lactato, ¿cierto? O el clearance del lactato para la reanimación en pacientes con shock séptico siempre, tendríamos a la mitad de los pacientes, ¿cierto? Administrando fluidos durante las primeras 24 horas con el objetivo de normalizar el lactato. Y aparece entonces este primer estudio Andrómeda Shock, que en el fondo se ve, ¿cierto? Y se percibe como un punto de inflexión, en donde es un ensayo clínico randomizado, ¿cierto? En donde se randomizan 424 pacientes a dos ramas, un grupo en el que la reanimación, ¿cierto?, que estaba protocolizada, se realizaba tratando de lograr la normalización de la perfusión periférica y el indicador que se utilizó fue el tiempo de llene capilar, ¿cierto? Y el otro grupo que era el grupo como del cuidado estándar en el fondo, que era la normalización que perseguía, ¿cierto?, la normalización del lactato como target de reanimación, que era lo que sugería en ese momento
la campaña Sobreviviendo a la Sepsis. El outcome primario en este caso, ¿cierto? En este estudio fue mortalidad por todas las causas a los 28 días y participaron 28 unidades de cuidados intensivos de 5 países latinoamericanas, ¿cierto? Y aquí podemos ver, ¿cierto? En los resultados del estudio, para el resultado primario, em, que fallecieron, ¿cierto? En el grupo de normalización, o sea, de reanimación contra normalización de tiempo y capilar, un 34,9%, y en el grupo de lactato, un 43,4%, ¿cierto? Aquí podemos ver la diferencia en la curva de Kaplan-Meier. Esta diferencia no logró significancia estadística, ¿cierto? Pero hubo una reducción de la mortalidad absoluta de un 8,5%, que clínicamente, ¿cierto? Es muy relevante. En otros outcomes, ¿cierto? En otros análisis o outcomes secundarios que se evaluaron en este estudio, se pudo ver que sí hubo diferencias significativas en los pacientes que al ingresar al estudio, ¿cierto? Tenían un SOFA menor a 10 y un SOFA mayor a 10, ¿cierto? Donde podemos ver que sí hubo una diferencia que es estadísticamente significativa, menor en el grupo que fue randomizado a guiar la reanimación contra normalización de tiempo de higiene capilar. Y podemos ver en esta tabla, ¿cierto? Aquí lo relevante, bueno, hay varias cosas, varios datos relevantes, ¿cierto? Pero dentro de ellos es que el grupo que recibió menos fluidos, ¿cierto? En las primeras 8 horas y en las primeras 24 horas y el total de fluidos durante todo el estudio, ¿cierto? Los pacientes em, que fueron randomizados al grupo de perfusión periférica recibieron significativamente menos fluidos que los pacientes que fueron randomizados al grupo de lactato. Que hoy día eso nos parece obvio, ¿cierto? Pero en ese momento en donde los protocolos clínicos indicaban que debíamos perseguir la normalización del lactato como target de reanimación, ¿cierto? Es un outcome relevante. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado, cierto? Después del Andrómeda, ¿cierto? Y otros subanálisis que se hicieron de este estudio, es lo que hemos logrado entender, ¿cierto? Que en el fondo existen fenotipos heterogéneos, que cada paciente es distinto, que la respuesta a los fluidos, ¿cierto? Y a los distintos tratamientos y las tolerancias, ¿cierto? A los fluidos y a los distintos tratamientos también son variables. Por ende, protocolizar a todos, ¿cierto? Y reanimar a todos los pacientes de la misma manera no es algo que se sugiere. Entendimos que la microcirculación, ¿cierto? Entendimos mucho más sobre la microcirculación durante el shock séptico. Entendimos que la perfusión tisular es clave, ¿cierto? Pero que no todo es visible en los números, ¿ya? Y ese es un problema importante en el fondo. La presión arterial, el lactato, etcétera, ¿cierto? Distintos marcadores de hipoperfusión no necesariamente nos van a decir qué es lo que está pasando finalmente, o un solo marcador no nos puede dar información fidedigna sobre qué es lo que está pasando finalmente en la microcirculación. Sabemos, ¿cierto?, que existe, sí, sabemos que existe la congestión, ¿cierto?, que el exceso de fluidos causa daño. Sabemos que la tolerancia a los fluidos puede variar de paciente a paciente, ¿cierto? Y que, por lo tanto, una evaluación multimodal es hacia lo que deberíamos ir. Y la terapia personalizada, ¿cierto? Con la idea de mejorar la perfusión, pero sin causar daño. ¿Y qué incluye esa reanimación personalizada, cierto? Incluye una evaluación multimodal, incluye la evaluación, ¿cierto? En cada una de las distintas etapas de la reanimación de los pacientes con shock séptico, ¿cierto? El uso de vasopresores, de inótropos cuando sea necesario, ¿cierto? Y esta evaluación multimodal incorporando... incorporando, ¿cierto? La macrohemodinamia con la tecnología, por ejemplo, como la ecografía, la evaluación de la perfusión tisular, etcétera.
Y finalmente aparece, ¿cierto? Aparecen los resultados de este estudio Andrómeda Shock 2, en donde el objetivo era determinar el efecto de un protocolo de reanimación hemodinámica personalizado centrado en el tiempo de relleno capilar, ¿cierto? Sobre un resultado compuesto jerárquico que incluía mortalidad, duración del soporte vital y de la estadía hospitalaria. Entonces, el protocolo de reanimación, ¿cierto? En el fondo implicaba tres, o sea, tenía dos, como dos partes, por decirlo así, en donde se evaluaba en primera instancia el tiempo de higiene capilar y se iban tomando una serie de decisiones clínicas o de evaluar, ¿cierto?, otros parámetros dependiendo de si el tiempo de higiene capilar era normal. Consideraba la evaluación de respuesta a fluidos, ¿cierto?, la evaluación de la función cardíaca, test de vasopresores, ¿cierto? Y el uso de dobutamina en algunos pacientes. ¿Y qué es lo que se encontró? Se randomizaron 1.500 pacientes, ¿cierto? Al grupo, a dos grupos, a cuidado habitual y además, ¿cierto? Y el otro grupo, ¿cierto? Que era el grupo intervención en el fondo, este grupo en donde se personalizó la reanimación guiada por normalización del tiempo de higiene capilar. Y aquí sí hubo una diferencia significativa estadísticamente, ¿cierto? En el grupo que fue randomizado a guiar la reanimación por CRT con personalización de la hemodinamia, ¿cierto? En donde hubo una menor mortalidad, duración del soporte vital, ¿cierto? Estadía hospitalaria, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos decidir fluidos hoy? ¿Cierto? Hay tres preguntas que hay que hacerse en el fondo para poder tomar una decisión personalizada sobre cómo reanimar, ¿cierto? Con fluidos y con distintas terapias a cada uno de los pacientes. Primero, si hay perfusión, y aquí ya no vamos a utilizar, ¿cierto? Solo un parámetro, sino una serie de parámetros que pudiesen ser proxy de la perfusión tisular. Segundo, si este paciente responderá a fluidos o no, ¿cierto? Y ahí tenemos una serie de otras alternativas para evaluar si es que los pacientes responden o no a fluidos y si este paciente tolerará también más fluidos. Ya el que responda a fluidos no quiere decir que entonces tenemos que administrar fluidos, sino que hay una tercera pregunta que realizarse y es si este paciente lo irá a tolerar. Finalmente, la reanimación agresiva surgió como respuesta a una necesidad real y probablemente salvó muchas vidas en su momento, ¿cierto? Pero hoy, con el conocimiento que tenemos, sabemos que la fisiología del shock es más compleja y que no va a responder solamente, ¿cierto?, a la reanimación agresiva con fluidos. El futuro de la reanimación no consiste en administrar entonces más fluidos más rápido, sino en comprender mejor también cuándo detenernos. La pregunta de hoy ya no es cuánto líquido necesita el paciente, sino cuánto daño adicional estamos dispuestos a provocar. El desafío actual no es reanimar menos, sino que es reanimar mejor y en el fondo pasar desde protocolos universales hacia cuidados críticos verdaderamente de precisión es lo que debiésemos perseguir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Leila. Muy interesante tu exposición y como siempre este tema siempre ha sido un poquito controversial. Brevemente una pregunta para ti en cuanto al tema. Em, en este sentido, es muy importante el rol que cumple cada uno, ¿cierto? Pero específicamente al rol de enfermería. ¿Qué rol tenemos nosotros en la detección precoz de esta sobrecarga hídrica y cómo podemos ir intercalando esta respuesta al volumen? Sí, gracias por tu pregunta, Bárbara. La verdad es que enfermería tiene el día siguiente, el Día Internacional de la Enfermería, ¿cierto? Es un rol primordial porque principalmente la monitorización de este paciente, ¿cierto? La realiza el personal de enfermería, enfermeras y enfermeros. Son quienes están, ¿cierto? Como bedside, mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? Sobre todo en las primeras horas de un paciente con shock séptico, probablemente la enfermera o el enfermero de ese paciente no sale del lado de la cama del paciente. Por lo tanto, es quien se puede dar cuenta precozmente, y ese es el llamado en el fondo, de los cambios que existan, ¿cierto? Y de realizar en gran parte esta evaluación multimodal.
La perfusión periférica es algo que en el fondo es un indicador de perfusión que es muy democrático, ¿cierto? Que en el fondo podemos utilizar casi en todos los pacientes y casi en todas las unidades de cuidados intensivos, que en el fondo requiere un entrenamiento que es muy sencillo, no requiere grandes dispositivos. Entonces, desde ese punto de vista, el equipo de enfermería es llamado, ¿cierto?, a poder contribuir y colaborar en esta evaluación multimodal de este paciente y no solo en la administración de los fluidos, ¿cierto? Hoy además el equipo de enfermería está aprendiendo, ¿cierto?, también otras técnicas de evaluación multimodal, como por ejemplo la ecografía. Hoy día hay unidades de cuidados intensivos en donde las enfermeras evalúan Vexus, ¿cierto? Han aprendido ecocardio y pueden, en el fondo, realizar una monitorización multimodal de estos pacientes al 100%. Así es que esa es la invitación en el fondo. Así es, muchas gracias. Vamos a presentar al siguiente expositor. Well, following the presentations, we are Dr. Philip Rolla. Philip Rolla is head of the intensive care unit at Santa Cabrina Hospital and president of the Institute of Critical Care and Ultrasound. Today, he's going to show us the presentation called Precision Under Pressure, Refining the Fundamentals and Integrating Innovation in Critical Care. First of all, thanks for being here with us. I'm sure it's going to be a wonderful presentation. The audience is yours. Kind introduction, and thank you so much to the organizers for inviting me. It's an honor to be here with you guys. So I was tasked with talking about precision under pressure, which I think is a great topic for resuscitation, and refining the fundamentals and integrating the innovations in critical care. So I think this is worthy of probably an entire day. So I'm going to try to squeeze this into just a few minutes, and we'll see what we can do. So I think one of the important things when we're looking at this is understanding the limitations of the literature and the nature of randomized control trials. Remembering physiology first, and then reframing our shock assessment. Finally, understanding the concept of hemodynamic interfaces, and then looking to the future and leveraging innovations and other things that are undoubtedly developing in a big way. So when it comes time to understanding limitations of literature, we have to understand that syndromes are not diseases. So sepsis, ARDS, these are constructs that have certainly some usefulness, but that the data coming from that should really be interpreted as sort of background information to guide your therapy for that one patient that you have in front of you. And that it shouldn't be, necessarily conflated with gold standards. At the bedside, you have physiology. It's very much real. Much of it you can assess at the bedside, and you should be trying to do that as a clinician. I think moving forward, phenotyping your pathology, especially in hemodynamics, is really the key to precision medicine. As a couple of the speakers have alluded, in the last two talks, we need to subclassify. And first of all, especially since we have this is the Chilean Society of Intensive Care. Much kudos should be given to Glenn's team and the whole Andromeda team, everyone all over the world involved in this, is to really having brought perfusion back to the forefront. Instead of more distant things, it would be really good to keep that aspect on, which is really truly the most important thing. In terms of physiology, we have to remember that the purpose of the circulatory system is not to generate metrics for us to regulate, but really to provide adequate flow to tissue, which is why capillary refill time is so key. And this is under different circumstances. Physical properties, it's important to note that the physical properties of the different parts of the system will result in values as the flow travels from one area to another, and these will affect the resistance to flow. So they're not, I think it is important to go back to that, and we have a series of articles with a number of different collaborators that go through
the concepts of pressure, the concepts of critical closing pressure, and for the clinician to understand it at the bedside. And I think these things are important to really review and have a solid understanding about. From what we have so far, centering resuscitation around that tissue perfusion is really the only goal that makes any sense. But our capabilities to measure this are somewhat limited. I think, there has been over the years, sublingual, microcirculatory monitors, nail bed monitors. They're just not yet widely available. And so for now, the epidermis and the capillary refill time is really the main thing we have. And in a sense, it is the canary in the coal mine, in a sense that we can fairly well know that if we have decent skin perfusion, in all likelihood, organ perfusion is all right. Now, the question is, once that starts to fail, and that's going to be really something important for future research, is what is happening at which point, do we start impairing organ flow and eventual function? What's the tipping point at which we really need to act? I think there's more questions than answers for that. So this is the paper several of us put together, about a year ago, on putting together a four interface model for understanding and personalizing shock resuscitation, because we felt that a lot of times protocol-based medicine didn't quite do it, and a lot of times protocols would sometimes ignore some failures or uncouplings at some of these interfaces. And these are essentially the whole circuit that we have, again, with the central goal being of tissue perfusion. I'll go through briefly each one of these. So first of all, what is an interface? An interface is really the functional relationship where two systems influence each other. And this comes from engineering and computer science, where you have these two systems where something, whether it's energy, data, whatever, flows. And for optimal function, you have to have parameters on either side of the interface that must be within a certain range. Otherwise, a dysfunction or inefficiency occurs. So those are our four interfaces. We have the LV to arterial system, which is everyone is somewhat familiar with that in terms of ventricular arterial coupling, etc. We have the macro to micro, which is the sort of arteriolar system into the capillary network. And then we go on to the dark side, the venous side, which has been traditionally often ignored. And that's the capillary to venous side is our interface 3. And then finally our RV to PA, which has also been, somewhat looked at by most, but still underappreciated. We know that clearly the culture has been about focusing on forward flow and the arterial side of circulation to the disregard somewhat of the venous side. So if we look at that a bit more closely, we have many ways in which we can assess these different interfaces. If we look again at interface 1, this is some of the classic images of your coupling, looking at your end systolic elastance versus your arterial elastance, and how, if your arterial elastance rises or your end systolic elastance, which is your LV contractility, decreases, then your effects on your cardiac output are obviously significant. And this is something that does need to be assessed at the bedside. How can we do this? Ejection fraction is truly an index of coupling, but the actual output is also important. So it's important to have some form of measure of the cardiac output, such as VTI, or if you have a PA catheter in, you might be getting actual stroke volume, etc. Interface 2 is what we have to assess it currently is really capillary refill time. And here's a little case that was interesting. I had an 80-year-old man with sepsis, blood pressure was low, cap refill time was 4, norepinephrine was initiated. Everyone was happier seeing the blood pressure go up to 91/65, significantly better, but then the capillary refill time got significantly worse. So here we could see that the addition of norepinephrine really actually worsened our tissue perfusion. Now, it turned out that this patient had a poor LV, so increased afterload actually worsened stroke volume and cardiac output and worsened tissue perfusion. So that wasn't the right move. Interface 3 is where VEXUS and looking at CVP or renal venous stasis index or looking at femoral vein Doppler can start to tell us that, hey,
listen, our venous pressures are elevated enough that they're probably hampering our microcirculation. And surprisingly enough, this doesn't necessarily have to happen at very high levels. It's often underestimated. And there's some nice studies showing, I mean, there's studies displaying this that go back almost 100 years that have largely been ignored. But even recently, there was one that simply looked at central venous pressure and showed that with the central venous pressure, if they dropped the line at around 12, that over 12, you're clearly actually impairing your microcirculatory flow indices. So it's an important thing to look at. Now, next we have interface 4, which is rounding about the circuit, and this is our RV to PA, very similarly to the LV to arterial. How can we look at this? Echocardiographically, we can look at the RV, dilation, etc. Look at the TAPSE, which is a tricuspid plane movement during systole. We can measure our PA pressures. We can look at our CVP tracings. There's tons of good stuff in the CVP tracings. So there's many ways in which we can look at these different interfaces. And the key principle here is really not missing anything and identifying what's the main hemodynamic dysfunction in order to tailor your therapy to that one patient in front of you, not to the average of the 2,000 plus patients included in some RCT. So I think what's key to understanding here is that there's really nothing new in this model. All of these are things that were known and understood, but the idea is to put it together and center it around tissue perfusion and tailor your therapy according to the weakest link or the ones that you can intervene on, and then going back and seeing if you are actually improving and finding the solution to the problem instead of using a one size fits all. Let's just give some fluids to everyone, ignoring the concept of fluid tolerance, and really ignoring the many concepts around mean arterial pressure, mean systemic filling pressure, etc. So because otherwise we end up doing this, what this fellow is working hard at. Well, we see that some of our resuscitation, as our previous speaker was alluding to, cause perhaps sometimes more damage than good, and creating a cascade of events that are ultimately not very good for the patient, even though perhaps if you've pieced these things all together, they seem like they are based on guidelines and data. Now, what about the future? How can we leverage some of the innovations? And I think it's pretty undeniable that we've entered the age of AI, and to some degree, I'm not so sure it's a very good thing for humanity, but I think we have to leverage what we can for good as much as possible. And for that, I'd like to share with you guys, hopefully this works, a little thing that we've built, and this is an educational tool for waveform analysis, and hopefully it works. So here, I'm in a patient's room. I'm going to go ahead and take a quick little snapshot of their vital signs screen. And keeping in mind that similarly to cap refill time, vital sign screens and arterial lines are relatively ubiquitous and a way to democratize analysis. And here, based on that, I'm going to have it do its little analysis. So it's analyzing the arterial waveform. It's going to give me perhaps at one point I'll share with you guys, that's the pulse energy ratio. It's a new ratio that we have done, looking at your dPdt contractility, looking at our diastolic slope, and it's giving us an analysis showing that there's moderate forward flow, but a brisk runoff. So we have some vasoplegia. So it's able to somehow analyze these curves. I think the wave of the future is using this kind of technology where you can really get a lot of data out of curves and tracings that we have, but we're not really continuously monitoring. And for instance, I'm sure so many of you out there are used to looking at an arterial line tracing and saying, "Ooh, that looks a little bit pinched, a little bit narrow," but continuously monitoring that should be within our capabilities reach. There's software developed out there that can be integrated into monitors, and we're essentially turning them into physician assistants.
So I think that is one of the waves of the future, is that our increasing technology in our monitoring devices will improve, and also a way to democratize sort of high-level analysis into places that don't necessarily or can't necessarily afford the expensive monitors that are out there. Now, if you mix these together with smart pumps, you're getting closed loop resus potential, which could be very good for bringing a relatively elevated degree of expertise to some areas that may not have locally the clinical expertise to do this themselves. Now I'm going to give you guys another example of another analytics that we do. So I'm not sure you can see this well, but let's give this a try. Everyone, maybe take a few seconds to read through this. And then I'm going to put it through a shock coach. I don't know if you can see this, but I'm going to try to do this live right here. Bear with me. Hopefully it works. Okay, I'm about to share with you a photograph explaining a bit of a case, and then if you could give us your quick summary about it and interface-based analysis. Go ahead and show me that photograph when you're ready. Once I see it, we'll walk through what the physiology seems to be doing at each interface. Then we'll see what the dominant limitation might be and what we typically consider next. We've got a 72-year-old with hypotension, warm extremities, and a narrow pulse pressure. That warmth points toward distributive physiology at play. At the LV arterial interface, VTI of 11 is low, showing reduced forward flow, but with warm skin, that's likely a combination of low flow and vasodilation. Arteriolar, capillary, and capillary venular, we see prolonged capillary refill, suggesting tissue perfusion is struggling despite the warmth. On the RV pulmonary side, RV looks dynamic with a normal tap seat, but we've got significant lung consolidation and oxygenation worsening. The fluid bolus increased IVC size, but pressure barely nudged and perfusion worsened. That tells us preload is probably not the main issue. An intensivist would consider that the dominant limitation is likely distributive shock, possibly sepsis. Management would typically focus on source control, early vasopressors, and careful ventilation, balancing oxygenation needs with hemodynamics. Now, can you give us an interface breakdown? At the LV arterial interface, we've got low VTI and low BP, so forward flow is impaired. Yet warmth hints at systemic vasodilation. Arteriolar capillary interface, prolonged capillary refill shows tissue perfusion compromise. Capillary venular, you've got IVC responsiveness, but no lasting pressure response, so preload isn't the key limitation. At the RV pulmonary interface, dynamic RV but worsening oxygenation suggests respiratory failure is aggravating the situation. Integrating these, the dominant pattern is distributive shock, likely sepsis, compromising all interfaces. We typically focus on restoring vascular tone and oxygenation while reassessing flow. Thank you. So that gives you an idea, and it took us several months to build this up to this level, but it gives you an idea that we actually should be able to bring a fairly high degree of expertise to any bedside nowadays. So I think there are some really good things coming in the future based on precision medicine and artificial intelligence. So thank you for having me, and I'll gladly take any questions. Perfect. Thanks, Philip. It was gorgeous. A beautiful way how you put all the things together and traveling between the four interfaces. I have a question for you. In your view, what does the future of hemodynamic monitoring look like over the next 10 years? I think what we'll hopefully see is some form of continuous tissue perfusion monitoring. Now, could be temperature-based, could be, optic capillary refill based, could be, thermal camera over the, and here we're talking about, no cost limitation, full technology. Something showing us continuous tissue perfusion would be fantastic. I think if we can also get some organ perfusion. I know several years ago in one of our conferences I've organized, we had someone looking at pixel flux, on Doppler flow in hepatic beds and renal beds. I think we'd need a composite perfusion score around which to center the resuscitation. I mean, I think that's key. And around that,
using an interface model. And the way we did the interface model is it doesn't. I think there's some ways that are somewhat better than others, but you can look at these interfaces in many different ways as long as you look at them. And I just yesterday there was a little discussion on X around. There was this paper that came out. One was comparing like CVP to Vexus. One was comparing um, uh, VTI or stroke volume to ejection fraction. I was like, why is this happening? These things are all collaborative things. Why are you trying to find one that's better than the other? It doesn't matter. Many ways you can, use them to complement each other. And I think we have to learn from from high level industries like aviation, where there's redundancy in everything, and we're checking multiple data points in order to have really a good picture. And I think that's what we need, sort of near continuous monitoring of tissue perfusion, interfaces, and then you can really guide your patient, and also early detection of when things are going sideways or not according to plan. I think that's where it's going to go. And of course, I think AI will have the advantage of being able to bring expertise to the bedside of areas that just simply don't have the experience or the expertise, which I think will be great for patients. Thanks, Philippe. We appreciate it. Thanks. Excelentes presentaciones. No sé si hay alguna otra pregunta, Paulo. Um, it's for Philippe Roda. Which device you use to monitoring like bedside? Which one is your preferred monitoring tool bedside? Sure. I think the number one has to be ultrasound, but obviously that's not really monitoring. If I have someone really sick, I like to have, one of the modern PA catheters that gives me continuous stroke volume and continuous cardiac output and continuous PAs. I think if you're playing with anything, especially if you have severe right heart failure, I think, monitoring your PA pressures, it's fairly mandatory. So usually I think a combination of point of care ultrasound and the PA catheters would be my favorite. Perfect. Great. But the most important, your hands. Touch your Yeah. patients. That's the most important. All things are like complements for our practice. I'm agree. Yeah, thanks. Thanks, Philippe. You're welcome. Thanks for having me. Muchas gracias por esta presentación. Vamos a dar pase a la última ponencia de este módulo. Vamos a presentar a la químico farmacéutico Mariana Arias, quien es químico farmacéutico de la UPSI y PROA en el Instituto Nacional del Tórax. Es especialista en farmacia clínica y atención farmacéutica. Cuenta con un máster en farmacocinética clínica e individualización de la posología y se desempeñó además como past president de la División de Farmacia Clínica de la SOCHIMI. Ella nos va a presentar el tema vasoactivos e inótropos, personalizando el soporte. Adelante, Mariana. Muchas gracias por la presentación. El enfoque un poco, bueno, continuando con este módulo de individualización, ¿cierto? Hemodinámico, es que actualmente, como mencionaban, ¿no es cierto?, en las exposiciones anteriores, nos encontramos frente a que hay guías que dan una normativa, que dan, justamente como dicen, son guías, no son protocolos, que dan una orientación general, pero que muchas veces no nos entregan obviamente una selección estructurada en cuanto a asociación de vasoactivos o inicio de algún fármaco para los distintos tipos de shock. Y esto obviamente está en un contexto, ¿no es cierto?, de la dificultad en cuanto a la limitación de la evidencia y a la gravedad de estos pacientes. También actualmente nos encontramos, ¿no es cierto?, frente a un escenario donde no están 100% claras las metas, en algunos casos, de presión arterial e índice cardíaco para todos los pacientes. Y justamente se habla de que esto debería ser individualizado, así también como el desescalamiento de vasoactivos. Entonces, en relación a shock séptico principalmente, en el inicio, ¿no es cierto?, ya está más o menos claro y ya se ha establecido que hay un beneficio, se ha planteado en un inicio, ¿no es cierto?, temprano
de vasopresores, principalmente norepinefrina, respecto de una reanimación con fluidos tan activa, ¿no es cierto? Porque sabemos que esto puede ser desfavorable para el paciente, principalmente en cuanto a una sobrecarga de volumen. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ya se ha establecido, ¿no es cierto?, un beneficio en el inicio temprano. Pero a pesar de que en cuanto a que el inicio de norepinefrina temprano muestra un beneficio, no está 100% claro cuándo deberíamos iniciar un segundo vasopresor. Y esto es un tema que todavía sigue habiendo debate. La guía, ¿no es cierto?, de shock séptico plantea en base a recomendación de expertos que podría ser una buena dosis partir con 0,3 gamma kilo minuto, una dosis adecuada para iniciar un segundo vasopresor como vasopresina. Pero esto es una recomendación, ¿no es cierto?, en base a expertos, en base a una limitada evidencia, y es por esto la relevancia también de individualizar las terapias. Sabemos, ¿no es cierto?, que dentro del punto de vista de los perfiles farmacodinámicos de los medicamentos, de los vasopresores, vasopresina, como vamos a ver un poco más adelante, ¿no es cierto?, tiene un menor impacto en cuanto a, obviamente, frecuencia cardíaca y contractilidad cardíaca. Por lo tanto, hay algunas revisiones que plantean que el asociar este fármaco de forma temprana podría tener un impacto favorable, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad en cuanto a la incidencia de arritmia. Entonces, es un dato interesante, es algo importante para tener en consideración si es que consideramos que tenemos algún paciente, ¿no es cierto?, alguna población de riesgo, por ejemplo, para presentar esta reacción, para presentar, ¿no es cierto?, algún tipo de arritmia, fibrilación auricular en este caso. Otros trabajos, ¿no es cierto?, otras revisiones, si bien con estudios bastante heterogéneos, principalmente observacionales, plantean que desde el punto de vista de mortalidad no habría alguna diferencia significativa en cuanto a un inicio temprano de vasopresina respecto de norepinefrina. Pero acá, como hablábamos, ¿no es cierto?, es importante tener claro que el objetivo no siempre es solamente un impacto en mortalidad, sino también hay que pensar en la efectividad y en la seguridad de los tratamientos. En cuanto a la selección de los inótropos y los vasopresores en shock cardiogénico, nos encontramos en un escenario más desfavorable aún, porque la guía de shock séptico es más clara en cuanto a cuál es el vasopresor de elección y cuál es el segundo vasopresor a asociar y su postura respecto a inótropos. Sin embargo, las guías de shock cardiogénico son más laxas y establecen que frente a un paciente con shock cardiogénico, algunas guías dicen norepinefrina parece ser el vasopresor de primera línea en cuanto a la poca evidencia disponible, y respecto a los inótropos, utilice el que usted quiera, o sea, no hay una claridad respecto de una superioridad de un inótropo por sobre otro. Por lo tanto, queda a libre elección, de cierta manera, cómo se van a manejar estos pacientes. También las guías no son tan estrictas en cuanto a target hemodinámicos, ¿no es cierto?, de presión arterial o índice cardíaco. Por lo tanto, esto lleva a un desafío mayor y también lleva a reconsiderar, como mencionábamos, los mecanismos de acción con los impactos tanto hemodinámicos que tienen los distintos fármacos y a nivel del punto de vista de contractilidad cardíaca y de frecuencia cardíaca. Acá no me voy a extender, pero ya sabemos que desde el punto de vista, por ejemplo, de su impacto en la resistencia vascular sistémica, milrinona tiene un mayor impacto, produciendo un mayor grado de vasodilatación que dobutamina. Por lo tanto, es algo a tener en consideración cuando estamos frente a un paciente con shock cardiogénico que tiene resistencias vasculares sistémicas muy bajas. También, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de seguridad, como hablábamos, en cuanto a los vasopresores, si bien las guías de shock cardiogénico dicen que norepinefrina parece ser una razonable alternativa como primer vasopresor, no hablan respecto de asociaciones de vasopresores. Y sabemos que, como mencionábamos, vasopresina tiene un impacto neutro en cuanto a frecuencia cardíaca y contractilidad cardíaca. También, algo que para nosotros, ¿no es cierto?, los farmacéuticos es muy relevante, es siempre recordar la farmacocinética de los medicamentos. Milrinona tiene una vida media más prolongada, se elimina principalmente por vía renal, a diferencia de dobutamina, y a diferencia de levosimendan, que también algunas guías lo plantean dentro del manejo de shock cardiogénico.
Por lo tanto, es también un factor a tener en consideración cuando tenemos un paciente que está con disfunción renal aguda y resistencia vascular sistémica baja, en el cual si yo utilizo un fármaco que tenga un efecto vasodilatador relevante, por más que suspenda ese medicamento, va a persistir su efecto porque, ¿no es cierto?, puede ver su eliminación, se va a prolongar en el tiempo. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que sabemos, ¿no es cierto?, que los pacientes que están con shock cardiogénico y que tienen resistencias vasculares sistémicas bajas y requieren más drogas más dosis de vasopresores, tienen peores desenlaces y tienen una mortalidad aumentada. Por lo tanto, se vuelve un gran desafío el manejo de los pacientes con este perfil en shock cardiogénico, con un perfil más mixto que se habla. Como mencionábamos, ¿no es cierto?, ya tenemos, al parecer, dentro de la poca evidencia que hay, norepinefrina parece ser una alternativa razonable como primer fármaco, con las pocas comparaciones directas que existen en shock cardiogénico de otros vasopresores como epinefrina. En este trabajo, el uso de epinefrina se asoció, ¿no es cierto?, a un mayor riesgo de un shock refractario. Por lo tanto, de ahí que nacen estas recomendaciones. Pero cuando buscamos, ¿no es cierto?, una segunda asociación o pensamos en análisis, en el uso de otros vasopresores en estos escenarios clínicos de shock cardiogénico, nos encontramos con que la evidencia es muy limitada, son principalmente estudios retrospectivos, lo cual lleva el desafío, ¿no es cierto?, de saber si es que, por ejemplo, este medicamento tiene algún rol en los pacientes con shock cardiogénico. Y hay algunos trabajos que plantean que podría ser un fármaco que hay que considerar, que hay que utilizar, sobre todo en algunos escenarios, ¿no es cierto?, como shock mixto, que tengan resistencias vasculares sistémicas bajas, pacientes que tengan taquiarritmias, ¿no es cierto?, por su efecto más neutro a nivel de frecuencia cardíaca. Pero obviamente hay otros escenarios en los cuales podría no ser la mejor alternativa. Por eso también es importante, como se mencionaba anteriormente, poder también en otras presentaciones evaluar la etiología del shock séptico. Hay otros trabajos también que plantean que el uso de vasopresina en pacientes con shock séptico podría tener un impacto positivo en cuanto a mortalidad. Pero, como hemos mencionado nuevamente, son pocos estudios, hay poca evidencia y eso dificulta por tener un manejo establecido para la mayoría de los pacientes. En cuanto, ¿no es cierto?, a revisiones sistemáticas y metaanálisis respecto de la selección de inótropos en estos pacientes, continuamos en los mismos escenarios que hace algunos años atrás, en los cuales no hay evidencia que favorezca el uso de un inótropo por sobre el otro, que muestre que en el fondo milrenona sea superior o dobutamina sea superior. Sí, esta revisión sistemática que salió este año mostró que los pacientes que utilizaron dobutamina tuvieron una mayor mortalidad, que plantea que podría haber una mayor mortalidad intrahospitalaria en los pacientes con dobutamina. Sin embargo, cuando uno analiza esta revisión, se da cuenta que en los estudios randomizados y en la mayoría de los estudios observacionales no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad entre estos inótropos. Solamente en 2 estudios observacionales retrospectivos la dobutamina tuvo una mayor mortalidad intrahospitalaria. Por lo tanto, seguimos en un escenario en el cual no está claro qué inótropo puede presentar un mayor perfil de seguridad y efectividad. También una duda recurrente, a pesar de que salió este estudio, sin embargo el DOREMI es un solo estudio, ¿no es cierto?, pero sigue existiendo esta duda de la selección de inótropos en pacientes que son usuarios crónicos de beta bloqueadores, y en el DOREMI, por lo menos en el estudio de subgrupo de pacientes, no se observaron diferencias significativas en cuanto a impacto en los outcomes compuestos como en los outcomes individuales entre los pacientes que utilizaron milrenona y dobutamina. Por lo tanto, el antecedente de ser usuario crónico de beta bloqueadores parece no ser relevante en cuanto a la selección del inótropo. Y respecto, ¿no es cierto?, esto lleva a nuevamente llevar a esta individualización que se hablaba del paciente, de considerar cuál es el fenotipo, el perfil de shock que presenta, si es puramente un shock cardiogénico con solamente un índice cardíaco reducido, o también hay vasoplegia asociada,
lo cual podría orientar, ¿no es cierto?, a la selección de fármacos y cómo ir ascendiendo, ¿no es cierto?, si es que el paciente no responde adecuadamente. También, como se mencionaba, además del perfil de fenotípico, ¿no es cierto?, del shock, tiene cierta relevancia el shock cardiogénico poder establecer la etiología del shock, porque si bien, como se mencionaba, la vasopresina, la norepinefrina pueden ser alternativas, la norepinefrina se plantea como una primera alternativa adecuada en shock cardiogénico, hay ciertos escenarios clínicos en los cuales podría no ser la mejor alternativa, como en pacientes con estenosis aórtica, ¿cierto? Pacientes con obstrucción dinámica del tracto de salida, pacientes con estenosis mitral, en los cuales vasopresina o fenilefrina podrían ser una mejor alternativa como primera opción. Ya para ir casi finalizando, respecto de la individualización y monitorización de las metas, que esto ya se mencionó, pero recordar, ¿no es cierto?, que la PAM mayor a 65 podría no ser la más adecuada para todos los pacientes, sobre todo los pacientes de tercera edad, ¿no es cierto? Hay estudios que plantean que tener un objetivo de PAM más bajo no se asocia a una mayor mortalidad y sí podría tener beneficio en cuanto a la incidencia de arritmia. Para poder establecer estos objetivos hemodinámicos e individualizar metas, es importante la monitorización de los pacientes. Esto ya no me voy a detener mucho acá porque la parte de, obviamente, de monitorización, diagnóstico fue ya abordada, pero sobre todo en shock cardiogénico, la monitorización invasiva de los pacientes con catéter de Swan-Ganz en estudios observacionales, ¿no es cierto?, con limitaciones, parece tener un beneficio en cuanto a la mortalidad de los pacientes, lo cual lleva a plantear objetivos hemodinámicos individualizados por los equipos médicos para cada paciente, considerando, como mencionábamos, las propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas de los medicamentos. Hay trabajos también que plantean que el índice cardíaco sobre 2.2, 2.5 podría no ser adecuado para todos los pacientes y que este índice cardíaco debería individualizarse considerando el valor de hemoglobina para tener un óptimo DO2. Y para finalizar, en relación al desescalamiento de los vasoactivos, esto también lleva a una problemática actual, porque existe una evidencia limitada en shock séptico, en shock cardiogénico, más limitada aún, respecto de cuál es la mejor estrategia para ir desescalando los vasoactivos cuando, ¿no es cierto?, hemos logrado los objetivos en nuestro paciente y ya se ha estabilizado. La evidencia actual no es tan clara, en los estudios randomizados, ¿no es cierto?, no se han observado diferencias, no se tiene claro si es por la estrategia de desescalamiento y al parecer en algunos trabajos plantean que la incidencia de hipotensión sería mayor si uno suspende primero la norepinefrina que la vasopresina y que una estrategia adecuada sería un desescalamiento de forma gradual de los vasopresores. Entonces, para terminar, es fundamental para poder hacer esta individualización del soporte, ¿no es cierto?, poder determinar la etiología del shock séptico o shock cardiogénico, poder establecer el fenotipo para tener un enfrentamiento adecuado. La evidencia actual es limitada para todos los tipos de shock en cuanto a, como hablábamos, estrategias de selección, de asociación y de desescalamiento. Por lo tanto, es fundamental que los equipos puedan individualizar la terapia considerando las características del paciente, sus comorbilidades y del punto de vista de los fármacos, ¿no es cierto?, el perfil farmacodinámico y farmacocinético, debido a que si bien todavía no está claro si puede haber un impacto en mortalidad, sí pudiera haber un impacto en cuanto a una menor incidencia de reacciones adversas, desde el punto de vista de arritmia o hipotensión. Muchas gracias, Mariana, por tu excelente presentación. Una pregunta en relación a tu tema. Sabemos que se cometen algunos errores, ¿cierto?, que a veces son frecuentes en la titulación de vasoactivo en la UCI. Entonces, ¿cómo podríamos seguir avanzando desde protocolos rígidos hacia un soporte vasoactivo realmente personalizado, considerando algunos errores que a lo mejor tú puedas detectar en las UCI respecto a este tema? Sí,
Yo creo que parte de los, no sé si errores, pero lo que puede contribuir a un manejo más individualizado de los pacientes es reforzar, ¿no es cierto?, el trabajo multi-interdisciplinario. Hablamos harto de esto, pero a veces también hay que plantearse una sola visita en el día, por ejemplo, ¿es suficiente? Los pacientes, sabemos que los pacientes en UCI son pacientes dinámicos, que cambian. Entonces, la visita que hacemos en la mañana a lo mejor no es, es necesario repetirla si el paciente cambia su condición o no estamos logrando los objetivos terapéuticos. Yo creo que un paso importante para avanzar hacia ese punto es el mantener el trabajo multidisciplinario durante, idealmente, el- la mayor parte del tiempo del manejo del paciente. Así es. Pablo, no sé si tú tienes alguna pregunta. Si no, vamos a finalizar. Agradecemos, Mariana, excelente tu presentación. Y muy, muy didáctica también tu respuesta, muy certera. Así que agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy día. Paulo, un gusto estar compartiendo contigo este módulo y vamos a continuar con nuestro programa para pasar a unos videos primeramente de un sponsor. Y posteriormente a este video van a moderar el siguiente módulo la enfermera Daniela Delgado y el doctor Tomás Regueira. Así que damos pase al programa. Muchas gracias a todos por asistir a este módulo.
Buenos días a todos. Mi nombre es Tomás Regueira, soy médico intensivista. Me acompaña en esta mesa Daniela Delgado, con quienes vamos a presentar a los panelistas de este módulo de nutrición clínica y rehabilitación de la deglución. Así que le agradezco a todos los que están presentes en este simposio hoy. Me es un honor para mí presentar en primer lugar al doctor Martín Brodsky, quien es profesor asociado de Medicina Física y Rehabilitación en paciente crítico del Hospital Johns Hopkins, en Estados Unidos, por supuesto, y cuyos temas principales, lenguaje, audición, rehabilitación del paciente neurológico crítico en términos de deglución. Él nos va a presentar la charla Evaluación de la deglución y manejo interdisciplinario en los pacientes críticos. Dr. Brodsky, we are ready to listen to you. Thank you very much to be here, and the microphone is yours. Thank you very much to the Society for inviting me to present to you today. I'll be talking about swallowing assessment and interdisciplinary management in critically ill patients. And this will focus very largely on swallowing disorders, but we'll also talk about communication and cognition as well. Here are my disclosures. There is nothing here that will interfere or have any undue influence with this presentation. So we begin in the ICU, and of course the patient is the center of all care. They'll maintain, all of the professionals will maintain focus on this one individual laying in the bed, and there are many, many things that we do in ICU with this patient. Not every patient gets everything, but every patient gets many things within the ICU, especially those who are intubated. And you can see things on here like different types of lines that are connected to the patient. Maybe the patient will be converted from an oral tube to a tracheostomy tube. Some patients will be on isolation precautions. Others will be in specialty beds. They're going to have different drains, different connections. And as you can imagine, all of these things take a very focused form of training for everybody involved. And everybody needs to be aware of these things, but we divide the care among many professionals in the ICU. So if we are focusing not so much on the patient right now, we're going to be talking about something that our group has talked about as the ICU being a team of teams in how we interact with each other. And maybe you'll be able to identify with the way I present this as well. We start out with the patient and family. This, of course, is the home team. These are the folks who were with the patient before everything began in the hospital, and they will be the folks who are with the patient every moment after the hospital, should the patient survive ICU. Then we bring in the second team, and this, of course, is the home team for the ICU. And it takes into consideration all of the folks who effectively live in the ICU professionally. These are the critical care folks who deal with pharmacy, who deal with all of the assistance that the physicians and the nurses get for all of these patients. The respiratory therapists working on the vents, the perfusionists who are attaching lines to the patient, of course, the nurses and the advanced practice providers, and then finally the physicians and the intensivists. All of these personnel that you see in front of you are on the ICU every single day, and it is impossible to miss any single one of them. This is the ICU home team. And they, of course, are joined by others as well. These are the rehabilitation team and the consultations that are brought into the ICU from places outside the ICU. Now, of course, you may see these folks in the ICUs all the time, maybe even every single day,
but these folks don't professionally live in the ICU necessarily. These are folks that are brought into the ICU by orders. So we talk about the ethicists and palliative care. We talk about other consultative services, and specifically with regard to swallowing, we think about neurology, gastroenterology, otolaryngology. Even radiology may be involved. Spiritual care, priests, rabbis, and other pastors may be involved and working with the patient in comforting ways. Music and art therapy, occupational therapy, physical therapy are all involved with the patient as well in allied health. The dietitians also are involved with allied health, and many of them, depending on the unit, depending on the hospital, depending on the country, they may even be directly involved in the ICU team itself, not so much a consultation. And then finally, we're going to talk about the phonos. The speech language pathologists or phonoaudiologos who work with patients on communication, on cognition, on voice and airway, and of course on swallowing disorders. And then finally, we have all of the support services that are associated with the patient. These are the folks that truly make the hospital go. All of the volunteers, all of the folks who work within the ICU, taking care of the business of the hospital. So those are the folks who are emptying garbage cans, emptying the sharps containers, the IT folks that keep all the technology moving along, the infection preventionists who support us with all of the gear that is necessary to keep everybody who visits these patients safe. Quality and patient experience folks to make the stay as best as we possibly can, even while the patient is in ICU. Of course, facilities management keeps plumbing and electric online. Supply chain keeps us stocked. And of course, the health unit coordinator is the person who is at the helm running the ICU themselves and allowing folks in and out of the ICU and coordinating many of the activities within the ICU. So what we see here is the team of teams that I'm talking about. Each ring of this target, if you will, is a team unto itself, but everyone involved is part of the ICU team. And we need to consult and work with every single person on this team. Of course, at the center of it all, as I've mentioned to you before, is the patient and the family. And through the course of critical illness, we see these peaks and valleys of what the patient goes through, ultimately ending up in either of two outcomes, whether it's recovery and discharge from the ICU, or the unfortunate circumstance of death and heading down into other places, the hospital, outside of clinical care. These are the people that we need to take a look at. These are the people we need to focus our attention on, and of course, work toward the better of all of the outcomes available. Within those, we're talking about the speech language pathologists or the phonoaudiologos. These are the folks who are working in swallowing, communication, cognition, airway, breathing, and will support all of those services. They are just as much essential to the team as everybody that I've mentioned previously. Turning to the literature, I want to point out a couple of the articles. The two of them are complementary with each other. First came out the article that you see before you, the post-extubation dysphagia problem needing multidisciplinary efforts. And then the letter that followed on the heels of our original publication. Now, as I've mentioned to you before, there are many things that a patient goes through related to dysphagia, and highlighted here
Of course, in the English vernacular, the North American vernacular is SLP. These are phonos or fonoaudiólogos. And you can see they take up many of the areas that are outlined in terms of how a patient is cared for within the ICU associated with dysphagia. These, of course, are not the only folks who take care of patients and specifically related to dysphagia. In fact, there are 10 specialties that we've identified in this article, and I'll go through them one by one. CC are the critical care intensivists or physicians. ENT is otolaryngology. NP is nurse practitioner. PM&R is physical medicine and rehabilitation. Those are the physiatrists. RNs are nurses. GI is gastroenterology. OT is occupational therapy. Neuro is neurology. PT is physical therapy. Psych is psychology, neuropsychology, rehab psychology, however you refer to it. And then finally, RAD is radiology. Every single one of these folks are responsible for the care of a patient related to dysphagia in their own specific ways. But I want to highlight something that in the article related to neurology that, in fact, looking back on the article and thinking a little bit more broadly, we didn't give enough credit to the neurologists. As you can see, we pointed out two areas where the neurologists were involved, and both of them identified cranial nerves and the cranial nerve exam. This, of course, is not all what a neurologist is used for. In fact, there were several other areas that they were used for, including the evaluation overall of the patient's weakness, their ability to deal with strength and manual muscle testing, their ability to take a look at everything related to how the voice is working, because that too is neurologically based. And then finally, folks dealing with delirium, cognition, speech, and language, all within the focus of neurology. So yeah, we made a mistake in the article, but I'd like to make up for it right now. They don't have 2 or 14% of the group here. They have much more, closer to 43%, at least of the things that we identified here. The point here is that even though speech language pathology or fonoaudiólogos are the ones who are primarily involved in working with the patient to assess and treat swallowing, everyone in the ICU is involved as well. So let's take a look at speech language pathology or fonoaudiología very specifically and what we do. This effectively is a slide that I used last year in Pucón at the Congress. It's the very same slide, but I want to identify things on here. This is the slide that we were talking about how a referral to Phonos comes in and what we do for an instrumental evaluation to determine what physiology of the swallowing looks like. Within this, you can see that there were 4 members of the ICU team broadly involved with this. The nurse that screened the patient initially, the physician that wrote the order after the screening for the phono to see the patient, and then finally the SLP or the phono to be able to see the patient and make some clinical decision making relative to their assessment at the bedside. Now, as you can see through this evaluation, there are 2 options here through the instrumental evaluation. One is going to be through video fluoroscopy, and that is the radiology assessment. And one is going to be through endoscopy and may be completed in conjunction with otolaryngology or gastroenterology, depending on your facility.
In either case, these two evaluations will determine physiology of the swallow. But I want to make one more point, and I think this is a critical point as well. Cognition and communication play an essential role with regard to the patient and their care and their ability to move forward with rehabilitation. Because everything that anybody does with the patient centers around communication with the team, communication with the patient's understanding, and the patient's follow through with all of the recommendations that we all work with. This too is an essential part of what a phono will be able to do with the patient. With every single instrumental assessment, there are 5 goals that a phono will attend to. The first goal is to find out where the impairment is. Is it only oral? Is it pharyngeal? Is it esophageal? Or is it a combination of any of those 3 things, of what exactly is going on and what needs to be addressed? We need to determine the severity for each of those things that are identified and where the problem is. We need to determine what's best for the patient in terms of how they're going to get their diet, their liquids, their medications. Is it going to be oral? Is it going to be through a tube? Or is it going to be a combination of those two? We have to make, of course, referrals to the appropriate other services that can supplement the evaluations that we do as well. Oftentimes, we don't have all the information, and we certainly may not have enough information. We need more information to make better judgments, better decisions. And when I say we, I'm talking every one of us, not just the phono who is going to be doing this. And then finally, all of this being done ahead of time, the next step is how to identify treatment and what the best course of treatment is. Oftentimes, and I would almost say it's compulsory, during this evaluation, whether it is endoscopy or video fluoroscopy, treatment needs to be attempted with the patient. There are different things that a phono can do within these assessments to determine what works for the patient or what may work later down the line during rehabilitation. These are critical pieces, and that will determine the best course for the patients. Under all circumstances, and interestingly enough, what we do in the ICU is exactly what we do outside of the ICU, even in an outpatient area, even in inpatient rehab, even in the home setting. This is the same no matter where you are in phonoaudiologia. It is dealing with the patient where they are, assessing their swallowing in exactly this way, and finding out the treatment that works best. So I want to draw a comparison here on the availability of these evaluations, both in the United States as a baseline, but also in Chile in the next slide. Taking a look at video fluoroscopy and separating between university hospitals or academic areas and the general community hospitals, we see that there isn't much difference when it comes to the radiology exam. They're about the same, and they're generally everywhere. With endoscopy, there's a big difference between video fluoroscopy and endoscopy, no matter where you look in terms of the availability. What's even worse is that even though we have a great deal of availability, no matter where you look, the amount of use is very limited for both of these evaluations. And they are very limited in the United States for various reasons, according to different groups. It could be reimbursement. It could be access to
the rooms within radiology. It could be access to the equipment or the endoscopy equipment that we can take into the ICU or on the floors to meet these patients. There are barriers, but these barriers can be overcome. Interestingly enough, when you take a look post-extubation at patients, females, lengthier intubations, and the hospital were independently associated with whether any of these assessments was done. So I think we need to keep our eyes and ears open related to those things as we move forward. Within the United States, you can take a look at how available, or if you prefer, not available, each of these exams is. It's very specifically in the Midwest. I'm living in Ohio and very specifically in Cleveland right now. And we may use video fluoroscopy 41% of the time in at least half time or greater. 41% of the evaluations will be completed compared with the 8 endoscopy that's done in the Midwest. But you can see from region to region, it changes. This amount of variability continues to be a hurdle for us. Now, as we're turning our attention to Chile and taking a look at a national report that took place in 2024, I want to bring a couple things to your attention. These are the hospital systems by the numbers. So all 354 hospitals that were identified by this report, this is how they were broken down. Obviously, the big one is over 200 of the public hospitals, and the private hospitals were about 121 within these closed care hospital establishments. When you take a look at the number of beds in critical care, you can see that there's a total of about 7,000 beds across Chile in these hospitals. 1,800 or more of them are adult beds, and then about almost 2,000 of them are in the step down or the intermediate care beds. Effectively, the point here is that there are a lot of patients to be taken care of, and we need to invite the speech language pathologists into the ICUs because there's a lot of problems that can be addressed by the phonos in these areas. In fact, there are 3 reports that I'm aware of where they took a look at what the numbers were like and the amount of effort it would take to cover the ICUs, whether it's adult or pediatric. And unfortunately, I don't have very specific numbers, but I can give you broad numbers. We know that where there's over 23,000 phonos who are registered in the country of Chile. But unfortunately, we don't have any data that are reported about how the hospitals, and more specifically, the ICUs are staffed. Those are data that need to be taken a look at a little bit better. In terms of adults only, within these hospitals that are available, the 300 plus hospitals that I mentioned on the previous slides, they're estimating that 269 full-time phonos are necessary for just the adults. When you expand that to pediatrics, we're talking almost double that number. And of course, you're talking about 29,000 hours per week covered by phonos throughout Chile. So all of this to say that Chile has a very large phono workforce, but the hospital and the ICU dysphagia capacity really remains a measurable gap in that we're not really sure exactly what that is. And I think more research is necessary to kind of flush that out. There are still no national public counts of how many phonos are currently employed by hospitals and ICUs, and that's a pretty good number to start. That's where we need to begin, and then we can argue for the appropriate staffing, I think. In kind of a summary, this is the way that I at least perceive speech language pathologists or fonoaudiólogos in Chile.
in that we bridge the communication between the patients and the ICU teams across the healthcare continuum. We are there to help everyone, not just the patient. The communication that we augment can help everyone on the team. And I'll leave you with one final thought. In the ICU, every heartbeat matters. Patients, the ICU team, or otherwise. And so does every hand that keeps it going. Be happy to take any questions for you. Thank you so much for your time. Excellent presentation and willing to be with us. There are some questions for the audience. They are a little bit more, let's say, technical. The first one is, you as a speech language pathologist, which is your role in the patient which is still intubated, which is not yet, it's in winning, let's say, but not intubated. They say, do we have a role there? 100% we have a role. We have multiple roles, in fact. Sorry, Martin. I will, just for the audience. Wait, I can't hear you. Sorry. I will translate the question for the audience in Spanish, Martin, and then I give you Estamos preguntando a Martin cuál es el rol del fonoaudiólogo en el paciente que está aún intubado. Martin, please, you can answer now. Thanks. Okay. We have multiple roles. The first role is many patients within the ICU deal with delirium, and assisting the patient in helping orient them, helping remember what happened to them, helping orient them to the environment and the things that are going on in their care is a very big role. Second role, of course, is communication. While the patient is awake and able to interact with you while they are intubated or while they are weaning, whether they have an oral tube or they have a tracheostomy tube, communication is a very big role. We use augmentative communication. We can use speaking boards, letter boards, and other things. Just a simple yes, no even helps to establish that response is a very good thing to do. And getting them again oriented to re-interacting with the environment. You may even be able to get different kinds of other things. You may be able to do a very brief oral motor evaluation, even with the patient who is intubated, to find out whether they have been neurologically affected by anything that has gone on in critical care. As a very direct result of your information, future consults and the team can be involved at an earlier time frame than certainly the patient who is extubated. So I think there's a very large role here. Thank you. We have another question from the audience. Is also technical. It's not very clear. You tell us that the use of instrumental evaluation, video, fluoroscopy, or FES, it's, I don't know, underused, not well used. Which patient are the ones who should be instrumentally evaluated and not just go on with the clinical evaluation? I will translate to the audience. La pregunta es, ¿qué pacientes deben ir sí o sí a evaluación instrumental de la deglución con endoscopía o con video para tener un poco más de claridad a quienes no somos tan especialistas en deglución? Please, Martin, now you can answer. Thanks. Another very good question. Thank you. So what typically happens, although not always, as I kind of talked about on the slide, the nurse would screen the patient, then the phono would come to the bedside and determine whether the patient is appropriate for an instrumental evaluation. You can certainly start a patient eating in the ICU post-extubation if they're appropriate for it. This evaluation is no different than any other patient in the hospital. Same decision making, same thought process, but there are a few more other things to think about related to ICU that you may not see
elsewhere in the hospital. Delirium would be one of them. Confusion, weakness that you may not see on other floors, and very different from neurological weakness associated with stroke. This is generalized weakness. So we need to take those things into consideration. After you're done with the clinical evaluation, the instrumental evaluation can truly tell you what is going on physiologically with the patient, things that you cannot see at the bedside. So now the question, is it X-ray or is it endoscopy that you want to use? And a lot of that depends on the facility you're in. Endoscopy is going to give you likely more immediate and more flexible of an evaluation because you can bring the endoscopy to the patient and the patient does not need to move out of the ICU. It provides that flexibility. You can do this bedside. Because you can do this bedside, you can also have more people witnessing the evaluation to see what's going on. You can join with your ICU partners and the otolaryngologists to do a voice evaluation even at the same time as the swallowing evaluation. So there are a lot of bonuses within the ICU to use endoscopy. Radiology, as we all know, is an excellent exam as well. Both are considered gold standards within phonoaudiologia. The problem is transport out of the ICU to radiology. It often requires multiple people. It requires at least 3 departments to be able to take care of that, including radiology, phonos, and the ICU. It may require nurses in addition to that. So it's a little bit more complicated, but if you have a team that's working together, then you've probably already figured out how to do that well. Okay, Martin, Professor Brodsky, many thanks for your talk. We will move on according to our schedule. Okay. We thank you very much. You with us here. You here with us today, and we will go on with the schedule, which is in Spanish. So you are invited to stay, but you also feel free to leave. I Thank you very appreciate much. you. Thank you so much. Thank you. Daniela, please, por favor. Thank you, Martin, for your presentation. Y para continuar con nuestro programa, vamos a invitar a Javier Barrenechea, que es kinesiólogo de la Clínica Alemana de Santiago, especialista de NACE en kinesiología cardiovascular. Además, cuenta con un diplomado en terapia ventilatoria y se desempeñó como past president de la Sociedad de Kinesiología en Cardiología. Y él nos va a hablar del tema de la calorimetría indirecta, el estándar de oro. Ya, muy buenas tardes. ¿Se escucha sin problemas? Bien. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de la comisión organizadora. Si bien mi gran desempeño fue en el área cardiovascular, hace cerca de 2 años ya estoy trabajando en el departamento de paciente crítico y viendo todo el tema asociado de ergospirometría en aplicada a paciente crítico y también este tema que es la calorimetría indirecta, que como bien dice el título es el estándar de oro. Ya, vamos a ir viendo la presentación durante este tiempo. Y lo primero es partir por la hoja de ruta. Ya a mí yo soy un hombre que le gusta harto la música, así que tal vez van a ver algunas cosas como canciones. Ya, lo primero que vamos a ver es, si hablamos de calorimetría indirecta, tenemos que hablar un poco sobre el metabolismo. ¿Por qué es importante evaluar el Resting Energy Expenditure a través de la calorimetría indirecta? ¿Cómo evaluar este Resting Energy Expenditure? Ya, después entramos de foco de lleno en la calorimetría indirecta, en aspectos como la fisiología, en aspectos técnicos y cuándo realizarla. Voy a mostrar poquitos datos que tenemos nosotros y cuál es el protocolo y cuáles son las consideraciones, conclusiones y recomendaciones que hay que tener para esta prueba. ¿Ya?
Entonces, primero, como hablamos de metabolismo y de calorimetría indirecta, primero tenemos que tener en cuenta cuánto es el gasto energético total que nosotros tenemos en el día y se divide en el gasto energético en reposo, la termogénesis de los alimentos o el efecto térmico de las comidas y en la actividad física. Este es el gasto energético total, pero lo que nosotros evaluamos generalmente es el gasto energético en reposo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los pacientes que están en UCI, en base a este estudio que hicieron aquí, que se hizo acá en la clínica a través de acelerometría, los pacientes desde que despertaban hasta la alta de la UCI, cerca del 95% tenían un comportamiento sedentario, o sea, un MET de gasto metabólico. Y de ese 5% en el cual realizaban actividad, algún tipo de actividad física, cerca del 92% era liviano y 0,5% era bajo. Por lo tanto, nosotros sabemos que el tema de poder realizar una baja de peso o un déficit calórico es intensidad dependiente. Por lo tanto, de ahí surge también la idea de que sobrenutrir a los pacientes porque están realizando rehabilitación no es lo más adecuado, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, del total del gasto energético total, lo que nosotros vamos a evaluar es el gasto energético en reposo, ¿ya? Que involucra el gasto basal o la tasa metabólica basal, dependiendo de cómo ustedes la llamen, y la termogénesis de los alimentos, como dije anteriormente. Ya la actividad física no la vamos a tomar en cuenta en esta presentación, ya porque vamos a enfocarnos netamente en los pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Por lo tanto, como nosotros sabemos, como la gran mayoría sabe, nosotros tenemos diferentes, ante una injuria, un agente estresor, tenemos distintas respuestas del sistema, tanto nuestro sistema cardiorrespiratorio, metabólico, hormonal, y que van generando algunas disfunciones, como pueden ser alguna disfunción pulmonar, hipoperfusión microvascular, tal vez alguna falla a nivel cardiovascular. Y claramente hay un efecto hormonal, que hay una respuesta ante estrés con aumento del sistema simpático, hay un aumento del catabolismo proteico más que el anabolismo, y también hay un tema asociado a resistencia a la insulina por estas alteraciones hormonales que se generan. Claramente viene después una parte subaguda, un proceso inflamatorio mayor, y después puede persistir este estado inflamatorio con algunas patologías como por ejemplo las pancreatitis, que son altamente inflamatorias, ¿ya? Y este proceso de anabolismo, catabolismo va un poco de la mano entre cómo está el paciente y si es que está con algún procedimiento o no, ¿ya? Y los principales factores que alteran el metabolismo en la UCI son, como les dije anteriormente, sepsis y la inflamación sistémica, la respuesta neuroendocrina al estrés, la ventilación mecánica, la inmovilización y una cosa muy importante que es el déficit nutricional que se le da al paciente. Ahora, no todo es exacto en UCI, ya generalmente 2 más 2 no es 4, sino que muchas veces, como esta distopía orwelliana, 2 más 2 puede ser 5, ya debido a que el comportamiento que tiene un paciente puede ser totalmente distinto al otro. Por lo tanto, por eso es súper importante tener herramientas como para poder evaluar. ¿Ya? ¿Y por qué es importante medir el Resting Energy Expenditure? Porque hay que tratar de tener la mayor certeza de cuál es el gasto energético que tiene el paciente para poder suministrar una correcta y adecuada cantidad de nutrientes. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque lo que se ha visto es que, lo que dice la evidencia es que una nutrición guiada, isocalórica, guiada por calorimetría indirecta, tiene mejores outcomes, que en este caso en toda causa mortalidad, a 28 días versus una nutrición hipocalórica.
pero no a largo plazo, como la mortalidad de 90 días, no tiene diferencias significativas. ¿Ya? Otra cosa importante es que a través de este estudio que se realizó una cohorte retrospectiva se dio cuenta que tanto no nutrir como sobrenutrir a los pacientes tienen menor probabilidad de sobrevida que aquellos que se les da más cercano al 70-80% de la nutrición que requiere el paciente a través de calorimetría indirecta. Y tenemos esta forma como de U en la cual nos damos cuenta de que el riesgo relativo de mortalidad a 60 días aumenta si es que yo no estoy entregando una alta porcentaje de lo que me dio la calorimetría indirecta, como sobrenutrir al paciente. Por lo tanto, por eso es importante que nosotros podamos evaluar y determinar cuáles son las necesidades nutricionales del paciente. ¿Ya? Y una de las formas de evaluar que se realiza en algunos centros es a través de fórmulas de estimación, que son muy utilizadas, una de las mayores que son las Harry Benedict, que es la más conocida, y lo que vio es que cerca del 50% de estas ecuaciones revisadas estimaron la necesidad entre el 90 y el 110% de la medición de la calorimetría indirecta. O sea que hubo otro 50% de estimaciones en la cual o estaba no nutriendo o hiponutriendo al paciente o sobrenutriendo al paciente, ¿ya? Y como vamos a ver más adelante, las dos cosas, o como vimos anteriormente, las dos cosas no es lo ideal. Por lo tanto, ¿cómo evaluamos el gasto energético en reposo? Tenemos este prisma del Dark Side of the Moon, en la cual nosotros podemos ver un triángulo en la cual en la base está la fórmula de estimación. Aquí los nutricionistas saben mucho más que nosotros, en las cuales las más conocidas son las de Harry y Benedict, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que son bastante inexactas, entonces lleva a una baja evaluación de las necesidades que puede ser sobrenutrir o no nutrir correctamente al paciente, ¿ya? Por lo tanto, el valor predictivo de las ecuaciones no es el más indicado, ¿ya? Después de eso viene la estimación a través de la capnografía volumétrica de la ventilación mecánica invasiva, en la cual, ¿qué es lo que indica la evidencia? Es que a través de esta fórmula, si nosotros no tenemos calorimetría indirecta, una de las formas de calcular el gasto energético en reposo es a través de la capnografía volumétrica ya obtenida desde el ventilador. ¿Ya? Por lo tanto, este sería como el segundo paso. Y en la parte más alta y que es el gold estándar está la calorimetría indirecta, en la cual es indirecta porque si bien toma los gases, tanto la producción de CO2 como el consumo de manera directa, esos resultados lo lleva a una fórmula que es la ecuación de Weir para calcular de manera indirecta el gasto energético. Y esta, dentro de las recomendaciones, sobre todo de la ASPEN y de la ESPEN, que son tanto Sociedad Americana como Europea de Nutrición, que es lo que dice que tiene un alto grado, tiene un alto consenso de que en pacientes que están ventilados y conectados a ventilación mecánica, la nutrición debe ser determinada a través de los resultados de la calorimetría indirecta. Por lo tanto, la calorimetría indirecta no es física cuántica como aquí vemos, sino que más que nada es una herramienta de evaluación que en sí es el gold estándar, pero no es algo difícil de poder interpretar. Ahora, ¿en qué se basa esto? En dos cosas importantes. Uno, que es a través del consumo de oxígeno y de la producción de CO2. Para evaluar el consumo de oxígeno, nosotros tenemos que tener en cuenta que está el proceso de captación de oxígeno y un proceso de difusión alveolo capilar. Después viene un proceso de distribución, ¿ya? De la sangre a través de la bomba cardíaca.
Y después viene un proceso también, otro proceso de difusión a nivel de los tejidos, en la cual cualquier alteración dentro de estas tres andamiajes que son la captación, el transporte y la utilización a nivel periférico, va a haber alterado el consumo de oxígeno y también, por otro lado, está la producción de CO2 que se genera en los tejidos, que es generada netamente por la producción de energía, o sea, por el hecho de generar ATP, nosotros tenemos una producción de CO2 determinada que es aproximadamente entre el 2 a 3 ml por kilo de peso real del paciente. ¿Ya? Y todo eso se lleva a la ecuación de Weir para poder determinar cuál es el gasto energético de reposo. ¿Cómo se realiza esto? Nosotros acá en la clínica realizamos, si ven ahí, tenemos un tubo traqueal, se instala un filtro humidificador debido a que tiene que ser con humidificación activa apagada, una turbina que mide, que sensa flujo y una línea de toma de muestra de gases para sensar tanto la producción de CO2 como el consumo de oxígeno. Ya, paciente conectado a ventilación mecánica, su modalidad, humidificación activa apagada. Generalmente nosotros la apagamos unos 15 minutos antes para que se disminuya la temperatura, progresiva paulatinamente la temperatura y baje la humedad para que no altere ¿cómo se llama? La toma de muestra. Y ahí tenemos nuestro ergo la cual mide tanto la gráfica de producción de CO2, ¿ya? El gasto energético, tenemos también el gasto energético en kilocalorías, el consumo, la producción de CO2, el cociente respiratorio. Muy importante el promedio de la variabilidad tanto de la BCO2 como la producción, como el consumo de oxígeno, porque eso determina si una calorimetría indirecta, como vamos a ver más adelante, es fiable o no es fiable, ¿ya? O es confiable de realizar. Y además lo que ve es el porcentaje de nutrientes que está utilizando en ese momento el paciente. Y esto es lo cual nos encontramos con un informe en el cual tenemos un estado metabólico que nos da el gasto energético en reposo, un cociente respiratorio, que es la producción de CO2 partido por el consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno en valores absolutos en ml minuto, una producción de CO2 en ml minuto, y cuáles fueron los sustratos que fueron utilizados durante la medición. Ya cada uno con su valor predictivo y el porcentaje de variabilidad de cada uno de tanto de la producción de CO2 como el consumo de oxígeno. Y claramente esta gráfica lo ideal es que sea lo más plana posible para poder para poder ser confiable. Dentro de los aspectos técnicos para poder realizar la calorimetría indirecta está tanto que el paciente tiene que estar en una condición de reposo, no tiene que estar con fiebre, no se tienen que cambiar los parámetros ventilatorios al menos una hora previa o durante la calorimetría indirecta, evitar sobre todo las fugas, que la FIO2 sea menor a un 70% y ojalá el PIB sea menor o igual a 10, que no haya cambios de vasoactivo o sedación al menos una hora previa, ¿ya? Y del equipo que se haga una correcta calibración, que exista un periodo de estado estable, tanto de la consumo de oxígeno como la producción de CO2, que el cociente respiratorio sea entre 0,67 y 1, ¿ya? Otra cosa, aspecto técnico, es que las mediciones no deben realizarse demasiado pronto en la UCI antes que los pacientes estén adecuadamente reanimados. Entonces, por lo cual estima es que ojalá no realizar una calorimetría indirecta dentro de los 3 o 4 primeros días, sino que netamente tiene que estar realizada, ojalá, después del cuarto día. ¿Ya? Y previamente nutrir de manera muy liviana al paciente porque también el estrés fisiológico genera
que se movilicen las reservas metabólicas, las reservas energéticas, disculpe, y el paciente no necesite tanto nivel de alimentación. Y según otra evidencia, la ideal también, como les dije anteriormente, que ojalá que la FIO2 esté bajo el 60%. También habla sobre la sedación, evitar de que el paciente esté agitado, porque si no, no va a tener eh, una correcta medición. Hay algunas consideraciones especiales que vamos a ver más adelante, como la terapia de reemplazo renal, en ECMO, y como les dije anteriormente, que también no hay diferencia de 1 grado Celsius de temperatura, tratar de no alterar durante 1 hora previa la dosis de catecolamina, la sedación, etcétera. Y la duración para tener una buena calidad de la medición tiene que ser aproximadamente de 30 minutos o que logremos un estadio estable. ¿Ya? El porcentaje de variabilidad de tanto de la producción de CO2 como el consumo de oxígeno sea ojalá menor a 10% y el cociente respiratorio entre 0,7 y 1. Otra de las cosas que dentro del aspecto técnicos es que cuáles son los equipos que se utilizan. Dentro de la evidencia indica que el que se utilizaba previamente es el Delta Track, pero ya se descontinuó. Y que si nosotros vemos aquí en la foto está con un Evita 4, un ventilador que creo, ya se ocupa muy poco o nada. Ya, por lo tanto, el Delta Track ya se descontinuó y una de las que realiza, que se utiliza ahora, disculpen, que se utiliza ahora y que es con un muy buen nivel de confiabilidad es el QNRG, que es de Cosmet, en la cual se pueden realizar mediciones de 10-15 minutos en el paciente, tanto ventilado, conectado a ventilación mecánica o a través de canopy. Y acá vemos cuáles son las distintas significancias o diferencias que tiene entre uno. Vemos que, por ejemplo, el NRG no presenta diferencia significativa en medición en diferencia con el Delta Track. Ya el que tenemos nosotros, que es el Quark MRE, presenta con el Delta Track, no presenta diferencia significativa en el promedio de él del gasto energético, ni tampoco en la producción de CO2, ni en el consumo. Ya, por lo tanto, es súper importante. Y acá hay otros que también pueden tener a la mano si es que existe la posibilidad de comprar eso en su centro. Ahora, una de las cosas importantes saber es cuándo. Desde mi punto de vista, cuándo es pertinente poder realizar la calorimetría indirecta. ¿Qué es lo que dicen ¿cómo se llama? Dentro del consenso de expertos? Es que ojalá siempre sea posterior a la estabilización del paciente, posterior a la admisión del eco, o sea, después de 2 o 3 días, para prevenir tanto sobrenutrir o no nutrir correctamente al paciente. Ya otra evidencia indica que cuando haya una transición de diferentes fases metabólicas, de pasar de un estado más catabólico, que son de la fase aguda a una fase subaguda, en la cual el estado catabólico va disminuyendo y va aumentando un poco el proceso anabólico. Si bien nunca se corta en las primeras el proceso anabólico, pero lo que ocurre es que el proceso catabólico es muy alto en los primeros días cuando está en un proceso de sepsis muy severa, muy severa. ¿Ya? Entonces, lo que también indican acá en el Clinical Nutrition es que ojalá también hay que tener con mucho cuidado cuál es la información que entrega en las primeras 72 horas del gasto energético en reposo. Por lo tanto, no es muy recomendable y ojalá también dentro después del cuarto día. ¿Ya? Y los pacientes que están más de 4 días en ventilación mecánica o aquellos que tienen cirugía mayor son los buenos candidatos para realizar la calorimetría indirecta posterior a que hayan pasado el estrés severo, ¿ya? Y otra cosa importante del cuándo es que
en este estudio de la New England, ¿qué es lo que indicaron? Que trataron de ver si es que una nutrición precoz tenía diferencia en outcomes contra la iniciación de la nutrición estándar medido a través de calorimetría, y se dieron cuenta que tanto en alta de UCI y en sobrevida posterior a la UCI, y no tuvo cambio significativo, incluso era peor iniciar precozmente la nutrición. Por lo tanto, era aparentemente inferior a la estrategia que se utilizaba de más tardío, cerca sobre el quinto, sexto día. ¿Ya? Y a través de lo que se realizó este estudio de ver y hacer un mapeo de la calorimetría indirecta a través de los días, todos los días, se fueron dando cuenta que a través de recién en el cuarto día aproximadamente había un incremento del gasto energético en reposo aproximadamente de un 10%, y el otro quiebre que había era cercano al octavo día, pero el porcentaje de aumento era menor. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de las preguntas que se hacían, que ojalá cuándo poder realizar la factibilidad de la calorimetría indirecta, y ojalá a partir de a partir del cuarto día, ya se dieron cuenta en este estudio que aparece en ESPEN, que realizar la calorimetría indirecta no es real poder realizarlo todos los días, debido a que hay distintos acontecimientos del paciente que no permiten realizarla. Y como conclusiones lo que llegaron es que tanto los cambios en temperatura como en los niveles de sedación del paciente tienen alteraciones en el gasto energético y bastante limitación en poder realizar calorimetría indirecta de manera frecuente, sino que lo mejor es que pase la fase hiperaguda, empezar a pensar del cuarto día, y después, si es que hay un cambio fisiológico, el paciente realizar nuevamente una calorimetría indirecta para determinar la nutrición que se le va a dar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en Clínica Alemana? Paciente conectado a ventilación mecánica invasiva por traqueostomía o tubo traqueal. Vemos que si ya llega 4 días en ventilación mecánica invasiva y este paciente va a tener una posible estadía prolongada, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una calorimetría indirecta y en ese tipo de paciente. ¿Por qué? Porque hay que optimizar los recursos, hay que optimizar el tiempo, ¿ya? Y lo que vemos es que si este paciente lleva 4 días, pero se va a extubar en 2 días más, y el paciente va a comer de manera autónoma, no tiene mucho sentido realizarla. ¿Ya? ¿Cuáles son las consideraciones? El reposo, como vimos, este es como un resumen de lo que vimos anteriormente: evitar agitación, reposo mínimo de 30 minutos, evitar cambios en la ventilación, evitar cambios tanto en los niveles de vasoactivos como de analgesia, de seroanalgesia, FIO2 menor a un 70%, Jalapin menor o igual a 70, evitar cuidados de enfermería rutinarios o de otros profesionales kinesiólogos que vayan a realizar terapia, ya eso se tiene que dejar de lado. Que el paciente no esté febril, que exista un ayuno de 4 o 5 horas, o sea que si está con nutrición, cortar la nutrición a 4 o 5 horas. ¿Para qué? Para disminuir ese porcentaje que está asociado a la termogénesis de los alimentos, que el cociente respiratorio cuando nosotros estamos realizando la medición está entre 0,67 y 1, y abstención de ejercicio físico moderado que generalmente no tienen, pero igual nosotros lo que hacemos es decirle a los kinesiólogos que vamos a realizar la evaluación en la mañana, entre las 8 y las 10, por favor, que no se vea en ese momento. Ya nuestro protocolo, ya, nuestro protocolo, tenemos el Quark RMR, calibración del equipo, utilización de filtro humidificador, humidificación activa apagada, chequear el CAF para evitar fuga, realizar un steady state menor a un 10% de variabilidad, y 20 a 30 minutos de medición y después el ajuste nutricional según calorimetría. ¿Qué es lo que nosotros hemos llevado hasta el momento en un año y medio? En los pacientes de unidad con intensivo llevamos 27 pacientes, 20 de género masculino, edad 67 años. Aquí está todo la estadía de UCI
cuando nosotros la realizamos aproximadamente a los 13 días de ventilación mecánica, como estábamos en rodaje, empezar a hacerla con producciones de CO2, o sea, producción de CO2, consumo de oxígeno, nos da las kilocalorías día, nos da el gasto, hora, minuto y cuánto es por kilogramo, cuánto está gastando por kilogramo de peso y los porcentajes de utilización de sustratos de nutrientes. ¿Ya? Y también estamos realizando en el intermedio neurológico, que son pacientes todos traqueostomizados, críticos crónicos, y lo realizamos porque no pueden realizar por canopy, sino que por la traqueostomía. Si nosotros vemos tienen una producción de CO2 menor, estos son datos preliminares, ya tienen un gasto calórico por kilo de peso menor que aquellos que están en la UCI. ¿Y qué otra cosa podemos ver utilidad fuera de la UCI? Una de las cosas que podría ser, y lo pongo en forma de pregunta, la calorimetría indirecta será una forma indirecta de medir la disfunción mitocondrial. Aquí vemos dos pacientes que están separados por 2 meses de diferencia, en la cual bajó 6-7 kilos de peso. El paciente de la derecha son 4 meses de estar hospitalizado y presenta un gasto energético en reposo, incluso él estando respirando de manera independiente, menor que cuando estaba sedado y ventilado, y la producción de CO2 también es menor. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de las limitaciones y conclusiones, lo que se ha visto es que la limitación con terapia de reemplazo renal continua se vio que la eliminación de CO2 mediante el circuito es aproximadamente un 3%, por lo tanto, no se toma en cuenta, ahí está la evidencia para que lo puedan buscar. Y en ECMO es un poco más complejo se realizar la calorimetría indirecta, pero hay algún estudio piloto que realiza a través de gases pre y post membrana. Como conclusiones, vemos que como un grado jerárquico la calorimetría indirecta está más alta, que después viene la producción de CO2 que vemos nosotros en el ventilador mecánico, y después las fórmulas de estimación. Ojalá realizar la calorimetría indirecta 3 o 4 días de UCI, que esté adecuadamente reanimado, realizar nueva calorimetría según cambio de estado, tener un protocolo según disponibilidad y recursos del centro, pertinencia de realizar la evaluación, la calorimetría indirecta. Muchas veces yo iba y ese paciente estaba febril, estaba con distensión abdominal, estaba muy exigido en ventilación mecánica y no teníamos la posibilidad de realizarlo. Y claramente después realizar un ajuste nutricional según resultados de calorimetría indirecta. Muchas gracias. Les damos las gracias a Javier por su presentación y vamos a dar paso, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta, Daniela, ¿puedo? Sí. Gracias, Javier, gracias por tu presentación. Quería preguntarte cómo nos aproximamos al paso. Dos preguntas. Una muy pequeña es, ¿hay más disponibilidad de calorimetría, perdón, de capnógrafos volumétricos actualmente con los equipos nuevos que de calorímetros que son un poco caros? Pero idealmente, como tú nos contaste, hay que caminar hacia allá. En ausencia de calorímetros, ¿la aproximación con capnógrafo volumétrico es válida o mejor ni aproximarse de esa manera? Y la segunda, para dejarla planteada al tira, paciente que ya está extubado, ¿cuál es el dispositivo para poder medir, si uno tuviera el calorímetro, el consumo de oxígeno en paciente que ya está en séptimo, noveno día, cuando tú nos dijiste que va subiendo su consumo? ¿Cuál es la interfaz correcta? Gracias, Javier. Sí, no, no, de nada. Gracias por la pregunta. Bueno, primero, como en grado jerárquico está la calorimetría indirecta, claramente va a depender de los recursos que tenga ¿cómo que se llama? El centro de salud. Pero después lo que se recomienda es poder medir a través de la capnografía volumétrica que nos entrega el ventilador mecánico, ¿ya? Y vemos la producción de CO2. Y después vienen las fórmulas de estimación, ¿ya? Que son las Harry-Givenate, es como la más famosa. ¿Qué es lo que se recomienda? O sea, dice que no está escrito en ningún protocolo, pero lo que yo le recomendaría
es que no es tomar un dato aislado de la producción de CO2 del ventilador que te esté entregando con la capnografía volumétrica. Ya, o sea, ese ventilador de hecho tiene que tener el software para capnografía volumétrica, sino que yo tomaría un mapeo de unos 20 minutos y sacaría un promedio de esos 20 minutos para ver si es que esa producción de CO2 entregada por el paciente esté más o menos estable durante un tiempo, o tenga este espacio como especie como steady state. Ya es algo que yo analizando creo que sería una recomendación porque no fijarse solo en una medición. Ah, tiene 230, ya lo tomo, llevo la fórmula con eso, pero después de 5 minutos tiene 250 y cambia totalmente la fórmula. Ya, eso por una parte en ventilación mecánica. Y extubado, el paciente, si es que ahí tiene algunos detalles porque hay dos interfaces. Va a depender si tenemos un calorímetro, tenemos el canopy, que es una máscara grande con una especie de plástico que tapa al paciente y que tiene una toma de gases en la parte superior. Pero con el canopy tenemos que tener FIO2 al 21%. Esa es una de las cosas uno de los problemas. Entonces el paciente tiene que estar fuera de oxígeno suplementario, menos pensando en ventilación no invasiva o en CENAF. ¿Ya? Y hay otros sistemas que dependiendo del calorímetro, el caso que tenemos nosotros, que lo podemos hacer con máscara, como si fuese una prueba de ergospirometría con una máscara con una turbina, pero que también necesita estar FIO2 ambiente. Yo prefiero la máscara, o sea, los dos tienen sus ventajas y sus contras. El canopy lo que genera es mucho calor. Como para poder hacer la toma de gases, tiene que estar lo más hermético posible con el plástico y con el aumento de temperatura el paciente siente algún grado de claustrofobia y calor. Y eso hace aumentar la respiración, barrer mayor CO2, entonces se puede ver alterado. Yo preferiría, si es que tienen alguna posibilidad de hacerlo con la máscara bien ajustada, tiene mucho, ver el selle y con una turbina adecuada. No sé si respondí su pregunta, estimado. Sí, muchas gracias, Javier. Listo, muchas gracias nuevamente Javier por tu presentación y vamos a continuar con el programa en medida del tiempo y le vamos a comunicar que el doctor Paul Wischmeyer no pudo participar, pero tenemos una clase que es grabada, que está hecha por el doctor Darwin Acuña, que es médico anestesiólogo e intervencionista, jefe de la UPC del Hospital de la Mutual de Seguridad y past president de la sociedad. Y él nos va a hablar del tema de la terapia nutricional en paciente crítico en búsqueda de la precisión. Estimados amigos del intensivo chileno, es un placer poder compartir con ustedes en este Congreso de Otoño 2026 esta charla de terapia nutricional. Agradezco al comité organizador y en esta ocasión me gustaría hablar de terapia nutricional del paciente crítico en busca de la precisión. Vamos a hablar de paciente crítico respuesta metabólica, riesgos asociados a la sobrenutrición, estrategia de terapia nutricional personalizada y protectora y sugerencias prácticas para nuestros pacientes. Es conocido que la malnutrición es muy prevalente en las unidades críticas. En este estudio, donde se aplicó algunos criterios, fundamentalmente de aporte calórico disminuido, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, etcétera, se observó que había 13% de nutrición severa en 5.600 pacientes críticos. Esto obviamente determinó un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria en los pacientes que tenían desnutrición severa. Esto se refrenda en este otro estudio, en que la malnutrición y la severa malnutrición generan mayor mortalidad hospitalaria. Por otro lado, en distintos tipos de pacientes UCI que tienen más prevalencia de malnutrición, hay una asociación directa con peores resultados clínicos en nuestros pacientes. Es decir,
La malnutrición es prevalente y por otro lado está asociado a peores resultados. Ahora, la respuesta metabólica asociada al estrés o a la injuria es bastante bien definida y está bien caracterizada. Hay una gran liberación de hormonas de estrés, con citoquinas inflamatorias, insulina, que determina finalmente una alteración en el metabolismo de los distintos macronutrientes, lípidos, proteínas, glucosa, donde la señal por definición de respuesta metabólica es la liberación desde el músculo de grandes cantidades de aminoácidos que van hacia el hígado y por proceso de gluconeogénesis se libera glucosa y glicerol. Esta gran respuesta metabólica, por supuesto, que determina más hipermetabolismo, hiperpermeabilidad capilar, pérdida de micronutrientes, disminución de masa corporal magra, lo que nosotros llamamos el concepto de autocanibalismo. Ahora, los distintos estresores que conocemos, como infecciones, trauma, hipoxia, hipoperfusión, falla cardíaca, etcétera, van determinando que esta respuesta metabólica va teniendo distintos perfiles según el tiempo en que se avanza. Hay pacientes que evidentemente tienen una duración más corta de la injuria y su recuperación es más rápida, pero hay pacientes como los críticos crónicos, por ejemplo, que esta respuesta metabólica se alarga en el tiempo, ¿cierto? Se genera un catabolismo y una respuesta inflamatoria persistente. Hay cambios, por supuesto, a nivel de las distintas hormonas y comportamiento endocrino en esta etapa, que va generando, ¿cierto? Que vamos pasando de una etapa hipercatabólica a una etapa de resistencia anabólica o anabolismo. El problema es que el resultado es finalmente hacia la recuperación, ¿cierto? Con rehabilitación y vuelta a casa o eventualmente fallecimiento. Toda esta respuesta metabólica y las distintas injurias que se generan dentro del viaje del paciente crítico va determinando un resultado que es bastante negativo en nuestros pacientes, que es hacia la sarcopenia. Y una de las características del paciente crítico más prolongado es que evidentemente tenemos debilidad adquirida en UCI con una recuperación funcional que es lenta en el tiempo, producto de esta sarcopenia. Ahora, el gasto energético también no es rígido o no es estático durante el tiempo de patología crítica. Hay distintas situaciones que aumentan, como por ejemplo la fiebre, la ventilación mecánica, el aporte calórico, las quemaduras, la frecuencia cardíaca, en fin, que puedan determinar aumento del gasto cardíaco. Pero por otro lado también hay situaciones que los disminuyen, como por ejemplo la hipotermia, el bloqueo neuromuscular, la sedación. Y si le agregamos más elementos a este análisis, vemos que además el gasto energético durante el tiempo de evolución es muy variable. Ya ven ustedes que en este gráfico, donde abajo están los días después de la injuria y arriba en el eje Y están las calorías por día, vemos la tremenda variabilidad en la curva roja de las distintas mediciones de calorimetría indirecta durante la evolución. Por lo tanto, en resumen, tenemos un paciente que tiene una respuesta metabólica muy exagerada, con un gran hipercatabolismo, con complicaciones asociadas como la sarcopenia, y que además esto se puede alargar en el tiempo con un paciente crítico crónico, ¿cierto? Que durante todo el tiempo de evolución va a tener distintos hits o injurias que van a determinar gastos energéticos variables en todo este tiempo. Ahora, esta respuesta metabólica es importante que sepan que genera la producción de glucosa y esta glucosa puede ser suficiente como para compensar hasta el 75% de los requerimientos en los primeros 3 a 5 días. ¿Por qué es relevante esto? Porque en el fondo en el proceso inicial de respuesta a la injuria crítica hay una situación de resistencia anabólica. Por lo tanto, hay un riesgo importante de sobrenutrición asociado al aporte mayor de nutrientes en los primeros días. ¿Esto qué consecuencias tiene? Consecuencias de hiperglicemia, hipertrigliceridemia, uremia y exceso de grasas en el músculo y en el hígado. Pero lo más importante es que suprime algunos procesos celulares de relevancia para responder a la injuria, como la autofagia y la cetogénesis.
Esta sobrenutrición, por supuesto, como les decía, generan estos desórdenes metabólicos que parten por la hiperglicemia y la insulina y la sobredosis de insulina, y que eso va hacia la izquierda del gráfico, va generando inhibición de cetogénica, inhibición de autofagia y disfunción mitocondrial. Cuando esto es persistente en el tiempo, genera, como sale abajo del gráfico, disfunción multiorgánica y, por supuesto, peores resultados que podrían terminar con la muerte del paciente. Ahora, este gasto total de energía que tenemos va a ser compensado, ¿cierto?, por la producción endógena de energía y además por el aporte precoz, pero además full o total de energía. Esto obviamente va a generar sobrenutrición. Y este riesgo de sobrenutrición, como hemos visto, o sea, ha sido refrendado en estos trabajos que muestran ahí, donde se ve que efectivamente el aporte precoz y el aporte total de energía y proteína en los primeros días no genera diferencias positivas en los pacientes y todo lo contrario, al final en muchos de ellos hay resultados adversos. Es decir, hay algunos trabajos más o menos bien diseñados que confirman que finalmente el aporte precoz o la sobrenutrición puede generar problemas. Por lo tanto, es importante ya pasar al concepto de lo que es nutrición personalizada o nutrición que se encamina hacia la precisión, ¿cierto?, de los aportes. Si uno va a las guías que están actualmente vigentes, como por ejemplo esta que es Aspen, nos entregan aportes que son, que finalmente son una receta, ¿cierto? O de talla única, como dice el concepto. Es decir, 25-30 calorías por kilo de peso, 1,2 a 2 gramos por kilo, gramos por kilo de proteína al día. Pero claramente el concepto actual es distinto. El concepto actual es avanzar hacia la nutrición personalizada. Y esto significa diagnosticar objetivamente el riesgo nutricional, diagnosticar en forma confiable y al lado de la cama de los pacientes los requerimientos energéticos que se saben varían durante la evolución y definir las herramientas adecuadas de evaluación del efecto de la nutrición sobre el paciente. Esto significa que tenemos que tener formas de medir, ¿cierto?, el gasto energético en forma más o menos precisa en nuestros pacientes, monitorizar el aporte de las calorías en forma adecuada, planificar lo que vamos a ocupar, ya sea, por ejemplo, enteral o parenteral, en forma personalizada y acercarnos a mejorar los outcomes. Y por lo tanto, y por otro lado también hacer evaluación de la composición corporal en forma adecuada, como por ejemplo ver los cambios que se producen en el músculo durante la estadía en UCI, por ejemplo, con ecografía, hacer diagnóstico de malnutrición con estrategias y score más o menos precisos, como por ejemplo CLIM, y además, obviamente, evaluar la respuesta a la terapia nutricional con parámetros que sean adecuados. Está el concepto también de terapia multimodal, que finalmente son las estrategias que nosotros ocupamos para poder conseguir las metas y las necesidades del paciente desde el punto de vista nutricional. Hacer ajustes de requerimiento por peso ajustado, por ejemplo, individualizar por patología crítica, adecuación nutricional, es decir, estar siempre sabiendo cuánto recibe mi paciente y cómo intervenir frente a la deuda. Y obviamente combinar intervenciones nutricionales como nutrición enteral, parenteral, suplementos, cambios en las consistencias según las necesidades del paciente. Debemos usar nutrientes específicos. Cada vez más tenemos distintas fórmulas de todo tipo, tanto enteral como parenteral, para poder adaptarlas a los requerimientos de nuestros pacientes y, por supuesto, a eso acoplarlos a tratamientos específicos como ejercicio muscular, terapia psicológica para conseguir nuestros objetivos. Sin duda que desde ese punto de vista, la calorimetría indirecta se constituye como el gol estándar de la medición del gasto energético en nuestros pacientes críticos. Este es un reporte de algunas mediciones que hemos hecho en nuestro hospital acerca de pacientes quemados, ¿cierto? 33 mediciones, 45% de superficie corporal. En la curva azul está el gasto energético medido por calorimetría indirecta y en la curva naranja está la ecuación de Toronto. Solo para que vean que efectivamente hay diferencia entre lo que es la ecuación rígida de fórmulas versus la medición más exacta. Y obviamente eso hay que considerarlo porque habitualmente lo que nosotros tenemos son fórmulas y siempre hay que considerar que pueden sobre o subestimar los requerimientos reales del paciente. Ahora,
¿Cómo avanzamos hacia una nutrición más de precisión y personalizada evitando la sobrenutrición? Aparece este concepto que es la nutrición protectora, como dijimos anteriormente. La sobrenutrición genera alteraciones metabólicas importantes, sobre todo a nivel mitocondrial, que condicionan más riesgo de disfunción multiorgánica. Por eso que nosotros aplicamos el concepto de nutrición protectora a través de protección gastrointestinal, protección nutricional y protección metabólica. Es decir, en el fondo lo que yo tengo que hacer es hacer nutrición que no dañe y que sea ajustada a los requerimientos de mi paciente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con nutrición enteral trófica, o sea, aplicando específicamente nutrición enteral. Es decir, yo lo que voy a hacer es un inicio lento, continuo, precoz, pero privilegiando la protección. Y la protección gastrointestinal se hace a través de nutrición trófica. ¿Por qué? Porque aumenta el peristaltismo, disminuye la translocación bacteriana y estimula el flujo sanguíneo intestinal, lo que nosotros llamamos la nutrición trófica o protectora. Por otro lado, desde el punto de vista nutricional, generamos facilidad en las funciones digestivas y absortivas, y al irnos despacio y lento, evitamos complicaciones como distensión abdominal o diarrea, que como ustedes saben es una causa frecuente y habitual de suspensión de la nutrición enteral en los primeros días. Y por último, hacemos una protección metabólica. ¿Por qué? Porque al partir lento, ¿cierto? Y evitando la sobrenutrición, protegemos la mitocondria, activamos la autofagia, activamos la cetogénesis y controlamos la glicemia. Recuerden que tanto los aminoácidos como la insulina y el exceso de glucosa son los factores que fundamentalmente generan estas alteraciones metabólicas que van directo a dañar la mitocondria. Y esto nosotros lo asemejamos a lo que hacemos con el pulmón, es decir, hacemos una protección pulmonar a través de volúmenes corrientes bajos, limitamos presiones, damos el apropiado PIB, monitorizamos distintos parámetros respiratorios y vamos ajustando. Aquí es lo mismo. Aportamos bajas dosis de alimentación, limitamos la cantidad de proteínas y calorías, entregamos fórmulas apropiadas, ¿cierto? Y vamos monitorizando, ¿cierto? Esta implementación de la terapia nutricional, ajustando, ¿cierto? De acuerdo a el estado metabólico del paciente, el estado de enfermedad del paciente y, por supuesto, los aportes que van siendo variables durante los días de evolución. Entonces, lo que queremos conseguir con la nutrición protectora es evitar la sobrenutrición, la hiperglicemia, una adecuada relación urea-creatinina, evitar la hipertrigliceridemia, evitar la azotemia en exceso, evitar el síndrome de realimentación y la isquemia intestinal. ¿Y cómo lo hacemos? Con nutrición precoz. Recuerden que siempre tiene que ser lo antes posible en paciente que esté reanimado, pero con flujos bajos. Aportes reducidos de calorías y proteínas, con una fórmula apropiada y obviamente con requerimientos que son individualizados a la etapa del paciente. Y esto se ve confirmado por algunos estudios, como por ejemplo, el NutriRea 3, que es un estudio que trabajó pacientes que estaban en shock y con uso de vasoactivo y que se randomizaron a bajo aporte, que es un aporte muy parecido a lo que estamos hablando de trófico, versus un aporte estándar de 25 calorías y 1,2 gramos de proteína. Se le dio nutrición enteral o parenteral. Y como outcome no ocuparon el tiempo que se demoraba el paciente hasta salir de la UCI y el tiempo o el tiempo que se demora en salir del ventilador mecánico. Y en ambos outcomes fue favorable hacia los aportes a los bajos aportes. Y por otro lado también se vio que tenían menos complicaciones como diarrea y vómito en aquellos que se aportaba menos nutrición. Esto obviamente indica que el bajo aporte de nutrientes está asociado a menos complicaciones gastrointestinales, menos tiempo de ventilación mecánica y menos tiempo para alta de la UCI. En este otro estudio, que es un estudio observacional y prospectivo, también se vio que los beneficios de la terapia nutricional precoz y progresiva con aporte moderado permitía que estos pacientes tuvieran mejores resultados. ¿Y a qué se llamaba aporte moderado? 10 a 20 calorías por kilo día y 0,8 a 1,2 gramos por kilo día de proteína.
Sin embargo, en este otro estudio muestra que es un estudio retrospectivo que en 3.500 pacientes de UCI, donde se consideró como meta calórica 25 calorías por kilo día y el outcome primario fue mortalidad 28 días, se ve que claramente los aportes que son menores en el tiempo claramente están asociados a mayor mortalidad. Es decir, en la curva, en el gráfico de la derecha, ustedes ven que los primeros días, hasta el cuarto día aproximadamente, que es el tiempo que dura la nutrición trófica, no hay diferencias entre los aportes mayores y menores en términos de mortalidad. Sin embargo, después del séptimo día esto ya se va diferenciando y cuando los aportes se quedan pegados en baja cantidad, claramente hay mayores problemas asociados al bajo aporte, como por ejemplo mortalidad. Y esto se grafica también en esta figura de la doctora Milberger, que nos dice que después de una deuda acumulada mayor a 3.000 calorías y sobre ya 8.000 y 10.000 calorías, las complicaciones sin duda aumentan. Es decir, entonces, si bien estamos de acuerdo en que es necesario hacer una protección metabólica evitando sobrenutrición los primeros días, el aporte bajo no se puede mantener más allá de 7 días y de acuerdo a la situación del paciente, porque obviamente van a empezar las complicaciones. ¿Y cómo se hace finalmente? Las distintas guías más importantes, sobre todo ASPEN y ESPEN, todavía no actualizan esta recomendación. Sin embargo, la guía francesa del año 2025 ya trae en su texto la recomendación de partir, ¿cierto?, con aportes bajos calóricos, estamos hablando 6 a 8 calorías por kilo día y 0,2 a 0,9 gramos por kilo día de proteína. Esto es relevante porque finalmente esta estrategia de nutrición personalizada, protectora y de precisión nos permite poder hacer una adaptación de la situación del paciente y generar y aportar de acuerdo a esto. Estos autores, en un texto salido este año, hablan de finalmente también hacer el análisis de la situación del paciente de acuerdo a su respuesta metabólica, su estado de enfermedad y su evolución en el tiempo. Y ellos definen tres fases distintas. Uno es la fase catabólica y aguda, que se caracteriza por una inflamación sistémica muy importante, la respuesta está desatada, hay tendencia hacia la falla de órganos, ¿cierto? Y obviamente hay un alto nivel de apoyo, por ejemplo, con vasopresores. En esta etapa, sin duda que es la etapa inicial, ¿cierto? Y donde tenemos que proteger distintos procesos metabólicos, el aporte tiene que ser bajo. Y es lo que les comentaba anteriormente, aportes de 5 a 10 calorías por kilo día, 0,2 a 0,6 gramos por kilo día de proteína. Después viene una fase de estabilización, que es la fase donde ya venimos mejor, ¿cierto? Están bajando los vasopresores y los inótropos, está bajando también la disfunción orgánica y mejorando el SOFA, por ejemplo, y obviamente los niveles de inflamación a través de PCR o la medición de algunas citoquinas viene mejor. Aquí ya estamos en condiciones de poder aumentar los aportes, es decir, aumentar a 15 o 20 calorías por kilo día o 0,8 a 1 gramo por kilo día de proteína. Y luego viene la fase ya de recuperación, que es la fase donde el paciente ya viene mucho mejor, está saliendo el ventilador, ya salió completamente de los vasopresores y ya estamos empezando a moverlo. Esta fase, que habitualmente coincide con la fase anabólica, obviamente ya requiere aportes mayores. Sin duda que la exigencia ya es mayor y los aportes son necesarios para poder, en el fondo, recuperar al paciente y, tal como dijimos anteriormente, evitar complicaciones derivadas de la deuda calórica. Ahora, es importante considerar algunos biomarcadores o indicadores de estas distintas fases que nos permitan poder avanzar hacia los aportes que nosotros hablábamos anteriormente. En la fase aguda, por ejemplo, que es la fase más inestable, podemos ocupar el SOFA, por ejemplo, que siendo alto mayor de 8 nos indica que estamos en esta fase. Obviamente los vasopresores que están hacia arriba y considerar obviamente fallas orgánicas que son más severas, como por ejemplo pulmonar o renal. Después de la fase más de estabilización, vamos viendo que los vasopresores van cayendo, va cayendo el SOFA, el Apache, la conciencia va mejorando y los empezamos a movilizar. Ahí, por ejemplo, aumentamos los aportes. En la fase, pero sin embargo también hay situaciones donde, y lo mostramos en diapositivas anteriores, que se van generando distintos hits que pueden hacer, por ejemplo, que el paciente haga un deterioro
Y ahí, por ejemplo, tenemos que va a ocurrir que hay un aumento en la necesidad de vasopresores y, por ejemplo, va a empeorar la disfunción orgánica, va a aumentar el SOFA y, por ejemplo, hay que reintubar al paciente. Ahí tenemos que volver a la fase aguda, y eso significa volver a bajar los aportes, incluso suspenderlos si el paciente se malperfunde y avanzar de nuevo a la recuperación, llegando a la fase de estabilización. Hay una fase también que le llaman de intolerancia metabólica, donde hay hipofosfemia, hay mayor hiperglicemia, hipertrigliceridemia, la urea puede aumentar de forma abrupta y ahí también hay que considerar que estamos en una situación compleja que nos obliga a bajar los aportes. Esta fase de intolerancia metabólica habitualmente coincide con la fase más aguda y uno lo ve sobre todo cuando revisa los factores de riesgo o la posibilidad de que el paciente tenga un síndrome de realimentación, donde la hipofosfemia es un factor y criterio relevante en este tipo de pacientes. Y por último, la fase de recuperación, donde los biomarcadores o indicadores pueden ser que no estamos normalizando la PCR, el paciente está saliendo de la disfunción orgánica, está mejorando también la regulación de insulina y requerimientos versus hiperglicemia, ¿cierto? El paciente ya está más despierto, se está movilizando y además puede tener hambre. En ese caso, obviamente, ya aumentamos los aportes en forma más importante. Entonces, para ir resumiendo, este paciente crítico que tenemos en la UCI, debemos evaluar su riesgo de malnutrición, ¿cierto? Porque sabemos que mientras más malnutrición tenga, peor resultado. Empezamos con la nutrición protectora en esta fase catabólica aguda con bajos aportes. Lo hacemos a través de nutrición enteral o parenteral, de acuerdo a los criterios e indicaciones. Y luego, llegando al día quinto o séptimo aproximadamente, ya podemos aumentar los aportes según la fase de estabilización, ya sea a través de la medición de calorimetría indirecta. Si es calorimetría indirecta, aportamos 100% de requerimiento. Si es por fórmula, yo sugiero aportar el 70% de requerimientos calóricos porque habitualmente las fórmulas sobreestiman los requerimientos. Bueno, analizamos si el paciente cumple metas, seguimos con el aporte. Si no cumple las metas, intervenimos, ¿cierto? Y intervenimos con distintas estrategias como nutrición parenteral suplementaria, suplemento proteico enteral, aminoácido endovenoso, etcétera, y hacemos seguimiento a aporte. Y esta fase ya debería ser la fase de recuperación, si es que se mantiene en el tiempo, es decir, nuestros pacientes ya disminuyen la disfunción orgánica, disminuye la inflamación, ¿cierto? Ya vienen mejor, se están moviendo, debemos aumentar los aportes. Y por supuesto, hay que considerar que estos pacientes, para lograr este objetivo, debemos hacerlo con los distintos actores que trabajan con nuestros pacientes críticos. Tal como es el sentido de nuestra sociedad, tiene que ser un trabajo interprofesional, ¿cierto? Y eso implica que tanto nutricionistas, médicos, enfermeras, TENS, farmacéuticos clínicos, terapia ocupacional, fonoaudiólogos, etcétera, intervienen finalmente para el éxito de esta terapia que hemos planteado anteriormente. Es decir, el trabajo multiprofesional cobra importancia y valor en todo esto. Entonces, como conclusiones, podemos decir que el exceso precoz y excesivo, el aporte precoz y excesivo, perdón, de calorías y proteínas tiene riesgo de sobrenutrición y daño metabólico. Proponemos una estrategia gradual y específica de fase, es decir, empezar bajo, avanzar juiciosamente y individualizar en todo momento según la etapa de enfermedad que tiene el paciente. El objetivo es aportes reducidos con aumento progresivo los primeros 7 días de la terapia nutricional y avanzar a la precisión es aportar de acuerdo al estado evolutivo de enfermedad del paciente y guiarse por biomarcadores e indicadores adecuados. Es necesario que las guías internacionales actualicen en base a evidencia estas recomendaciones y son necesarios estudios bien diseñados que confirmen el beneficio de esta estrategia inicial protectora. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a toda la audiencia. En esta charla última no tenemos preguntas porque fue una charla grabada. Les damos las gracias a todos por su asistencia al simposio. Le doy gracias a Daniela por compartir la mesa de moderación. Y los esperamos mañana a las 8:30 sin falta para seguir en el módulo online, en las clases online del simposio. Y a los que están inscritos en los talleres de la tarde, los esperamos presencialmente. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Chao, chao.